realizando el quinto Simposio Nacional de Cardio-Oncología, organizado por la seccional suroccidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el capítulo de Cardio-Oncología. Muchas gracias a ustedes por la participación, muchas gracias por su interés. Agradezco enormemente a la seccional suroccidente por habernos permitido el espacio de realizar aquí el simposio en Cali. Contamos con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Cardiología y con el acompañamiento de la Sociedad Colombiana de Cardio-Oncología. Muchísimas gracias por estar aquí en este momento, muchísimas gracias por su interés y espero que sea pues un espacio de reconocimiento académico que nos permita encontrarnos y además aprender y disfrutar este espacio de la cardio-oncología. Vamos a darle la bienvenida al doctor Nelson Murillo, quien va a dar también la apertura del simposio. Bueno, gracias a todos por la asistencia, por estar en esta nueva jornada, año 2024 ya, para comenzar nuestras actividades del capítulo regional de la suroccidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología y el grupo de cardio-oncología de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Es un placer para nosotros que estén aquí, la gente que está conectada por streaming. Vamos a tener un simposio muy interesante con temas muy amenos y de relevancia. Quiero introducirlos hoy el día de hoy para presentar la primera conferencia con el doctor Gilberto Castillo. Ya la doctora lo va a presentar. Bueno, iniciamos entonces con estatinas y cáncer, ¿qué implicaciones tiene? Doctor Gilberto Castillo no necesita para nosotros presentación, sin embargo es internista, cardiólogo, trabaja en Cardiopreven, IPS y en la clínica Imbanaco. Bienvenido, muchas gracias doctor. Bueno, muchas gracias a ti Heidi, ya con este. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días, un placer acompañarlos. Y para mí es un placer de verdad ver la manera como ha crecido el capítulo de cardio-oncología. Era un tema bastante nuevo, no lo teníamos relativamente en el radar hasta hace unos pocos años. Me dan la presentación, por favor. Y vamos a empezar hablando de una de las moléculas que en cardiología, no importa si tú eres cardiólogo, internista, médico general, nefrólogo, usamos en los pacientes de alto riesgo, que son las estatinas. No ha habido ni un solo medicamento de los que usamos normalmente que tenga este riesgo de interacción, de publicaciones, de warning, de decir pilas que de pronto este medicamento puede aumentar el riesgo de cáncer. No ha pasado con los inhibidores de la ECA, con los ARA2, con los betabloqueadores, con los antiplaquetarios, con los inhibidores de SGLT2, no ha pasado con ningún otro grupo terapéutico con excepción de las estatinas. Y entonces lo que vamos a mirar es, vamos a vivir esta charla, les prometo que a las 8:30, que es el espacio de la segunda, vamos a arrancar otra vez. Así que voy a cortar para decirles dos partes de esta conferencia. La primera, vamos a mirar toda esa evidencia que surgió si realmente las estatinas pueden incrementar el riesgo de cáncer o no. Y la segunda, vamos a intentar hablar un poquito para introducirnos ya en este simposio, cómo podemos nosotros modular esa cardiotoxicidad que se presenta en muchos pacientes cuando ya reciben quimioterapia para tratamiento de su cáncer. Fíjense esta publicación, esta es una editorial muy bonita que dice, bueno, las estatinas que promueven o previenen el cáncer. Y esto viene de una data bastante importante de estudios y de análisis subrogados de la década de los 90, donde los estudios con estatinas fueron hechos para pacientes con riesgo cardiovascular, para mirar si impactaba o no desenlace cardiovascular. Y en esos estudios lo que se pudo observar por simplemente análisis subrogados de los desenlaces principales era que en algunos de estos estudios, sobre todo los que tenían inicialmente pravastatina, pues sí, parecía que había un beneficio cardiovascular, pero de pronto como que se incrementaban algunos tipos de cáncer en particular. Entonces empezó a surgir una duda si sumándole aún más, imagine con todos los problemas que tienen las estatinas, que los pacientes dicen es que yo vi, es que me contaron, es que leí, toda esta cosa, si además le sumamos que potencialmente puede incrementar el riesgo de cáncer, imagínense cómo se nos enreda mucho más la cosa. Y viene una publicación muy bonita, interesante, que dicen, bueno, vamos a mirar metaanálisis de todos estos estudios y miramos específicamente por el tipo de cáncer. Del 1 a la derecha significa, todos estos son usuarios de estatina,
Del 1 a la derecha significa que los pacientes pueden tener un riesgo incrementado, del 1 a la izquierda significa que definitivamente no. Miren lo interesante, en este metaanálisis, de esto es de la década, la década anterior, pareciera que hubiera un incremento del riesgo de cáncer de vejiga, de pulmón, de próstata y colorectal en los pacientes que recibían estatinas. Y algo que se ha visto de manera repetida y muy frecuentemente, fíjense cómo los cánceres hematológicos, como por ejemplo las leucemias y algunos tipos de linfoma también, pareciera que se previenen en los pacientes que reciben estatinas. Entonces esto empieza a alertar un poquito y decir, bueno, ¿qué puede estar sucediendo acá? Sin embargo, hay un seguimiento muy grande, fíjense esto, estatinas, riesgo de cáncer de pulmón, de mama y colorectal, sobre todo en pacientes ancianos. Hay muchos sesgos en la interpretación de esta información. ¿Por qué? Porque un paciente que recibe estatinas es un paciente que en términos generales se cuida más o se cuida menos. Si una persona es juiciosa recibiendo estatinas periódicamente, se cuida más en términos generales, o sea que posiblemente, así como se cuida desde el punto de vista de sus parámetros cardiovasculares, posiblemente sus hábitos de vida también pueden favorecer su estado de salud para que no desarrolle cáncer tan frecuentemente. Acuérdense que algunos de los determinantes del cáncer pues tienen que ver con comportamentales y no necesariamente genéticos. Entonces esto puede ser un sesgo de decir, venga, no es que sea la estatina, sino que puede ser por el contrario que las personas que reciben estatinas pues digamos se cuidan más y por eso tienen menos riesgo de cáncer. Y miren cómo en esta población cuando se hace el análisis del riesgo de cáncer invasivo, miren ustedes el hazard ratio, el pointer no está funcionando para amplificar, no sé si toque en otro lado. Pero ustedes ven acá, toca apuntar acá. Ven ustedes acá el hazard ratio, está como difícil ahí, pero bueno, mostrémoslo. El riesgo de cáncer colorectal invasivo, el riesgo de cáncer de pulmón y el riesgo de cáncer de seno no tiene absolutamente ninguna modificación en los usuarios de estatina y en los que no tienen estatinas. En conclusión, dice, miren, no se preocupe, que no incrementa el riesgo de cáncer de ninguno de estos tipos también. Y el metaanálisis más recientemente publicado de todos, para que digamos, bueno, ¿en dónde estamos en este momento? Miren ustedes algunos de los estudios clásicos en lípidos que hemos evaluado, el estudio CARE, el LIPID con pravastatina, el AFCA-TEXCAS que fue con lovastatina, el PROSPER que es el estudio, digamos, de los más grandes con pravastatina, el OLHAT, el HPS que fue con simvastatina, ASCOT, CARS, 4D y Sparkle que fueron con atorvastatina, Corona, Júpiter, Aurora y el HOPE 3 de hace 8 años atrás posiblemente, todos con rosuvastatina. Este metaanálisis incluyó 32 estudios globales. Y cuando miren ustedes qué pasa, ahí están todos los 32 estudios, acá están evaluando la incidencia de cáncer, es decir, en estos usuarios de estatinas, ¿qué pasa con el riesgo de cáncer? Absolutamente ninguna diferencia. Y fue tan interesante porque comenzando la década del 2000, así como mucha gente decía, oiga, pilas que pueden incrementar el riesgo de cáncer, hubo estudios muy interesantes que decían antes, por el contrario, algunos tipos de cáncer se pueden disminuir su aparición, su riesgo de desarrollarlos si los usuarios están recibiendo estatinas. Y otros más dijeron, venga, no es que solamente se pueda disminuir, sino que a los pacientes si toman estatinas les va mejor en algunos tipos de cáncer. Este metaanálisis dice, ni para un lado ni para el otro. Ni aumenta el riesgo de cáncer, ni tampoco está aumentando o disminuyendo la ocurrencia de cáncer. Esto es con la aparición de casos nuevos, pero ¿qué sucede con la mortalidad en cáncer? La mortalidad con cáncer se comporta exactamente igual. Si tu paciente recibe estatinas o no recibe estatinas, eso no impacta en la mortalidad del tipo de cáncer que aparezca. Ahora, insuficiencia cardíaca es muy interesante porque para los que no lo sabían, los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un riesgo más alto de desarrollar cáncer. Ese es un estudio en Hong Kong, pero donde participa la doctora Caroline Lam de Singapur. Muy interesante porque fíjense que de alguna manera evalúa qué pasa con los usuarios que están recibiendo ya estatinas. Son 87,000 pacientes con un diagnóstico reciente de falla cardíaca. No tenían diagnóstico previo de falla, no tenían diagnóstico previo de cáncer y esos 87,000 están recibiendo, de ellos 36,000 están recibiendo estatinas. Ojo, no están recibiendo estatinas por la falla cardíaca, están recibiendo estatinas porque seguramente tienen enfermedad coronaria, tienen otras indicaciones para recibir la estatina. Y el brazo comparador son casi 51,000 pacientes con insuficiencia cardíaca que no estaban recibiendo estatinas. Y miraron qué pasó en el registro en el tiempo, miren la incidencia.
todos pacientes con insuficiencia cardíaca. La aparición de cáncer nuevo, que no había existido previamente, es 16% más baja en aquellos usuarios de estatina. Y miren qué pasa con la mortalidad. Sorpresivamente, cuando un paciente tiene falla cardíaca y desarrolla cáncer, aquel que recibía estatina tuvo 26% menos riesgo de morirse que aquel que no tomaba estatina. Finalmente interesante. Entonces, miren ustedes dónde estamos. Para el cáncer que ustedes quieran van a encontrar publicaciones. Esto es muy chistoso porque cuando uno busca la data en la literatura, miren las relaciones. Cáncer de próstata y estatinas, ¿les va mejor o les va peor? Cáncer colorectal, cáncer de páncreas, cáncer de pulmón, de mama, cáncer colorectal, cáncer de mama, cáncer de ovario también, o sea, mucha evidencia dice, venga, los usuarios de las estatinas definitivamente les puede ir mejor, otros dicen no pasa nada, y al día de hoy muy pocos estudios siguen diciendo que puede haber un incremento en el riesgo. O sea, hoy estamos más tranquilos diciéndole, no se preocupe a los pacientes, que el cáncer no es uno de los riesgos que usted puede estar expuesto cuando esté recibiendo estatinas. Esa era la primera parte que les quería comentar. Y en los últimos 5 minutos voy a hablar un poquito de la relación de la cardiotoxicidad con lo que está sucediendo con las estatinas. ¿Se puede modular o no se puede modular? Así que hablemos de algunos puntos importantes. Número 1, cuando yo hablo de cardiotoxicidad, tenemos que tener en cuenta que, sobre todo dependiendo del tipo de quimioterapia que estamos utilizando, 1 de cada 5 pacientes que va a quimioterapia va a desarrollar cardiotoxicidad. Y esa cardiotoxicidad particularmente la puede ver uno en el compromiso de la función sistólica. Hay disfunción ventricular en estos pacientes. No sabemos muy bien por qué. Hay varias hipótesis y tienen que ver especialmente con que a ese nivel se pueden estar acumulando metabolitos tóxicos, que puede estar ocurriendo un incremento de las especies reactivas de oxígeno, y eso finalmente lo que me lleva es a una disfunción mitocondrial. Se altera la cadena de la fosforilación oxidativa de las mitocondrias, esa mitocondria no funciona. Si la mitocondria no funciona, energéticamente el cardiomiocito no va a funcionar y va a tener problemas significativos e importantes. Pero no solo pasa por el mecanismo energético contráctil como tal del cardiomiocito, pasa también con una disfunción vascular sistémica. Y eso implica, o eso asume, por qué un paciente con cáncer, cada vez vemos más pacientes con cáncer que tienen complicaciones cardiovasculares isquémicas como infarto de miocardio. Y a veces uno se pregunta, bueno, si un paciente que tiene cáncer se infarta, yo debería manejarlo exactamente igual, debería darle estatina exactamente igual, cambia en algo, sirve de algo, si el paciente ya tiene cáncer, ¿para qué le voy a dar estatina si ya se infartó? Y posiblemente no estamos pensando en ese riesgo residual desde el punto de vista de la cardiotoxicidad que tiene que ver con la disfunción vascular sistémica. Ahora bien, este es un estudio bonito porque es un metaanálisis que incluye 4 estudios desde el 2011 al 2019 que evalúa a los pacientes que han tenido cardiotoxicidad, disfunción ventricular, básicamente reducción de la función del ventrículo izquierdo medido por diferentes técnicas entre los usuarios de estatinas y los que no reciben estatinas. Y si ustedes ven allí, todos los estudios, los de cuadrito blanco son los pacientes que reciben estatinas, los de la bolita negra son los que no reciben estatinas. Y si ustedes ven en cada una de las comparaciones a los pacientes con cáncer y cardiotoxicidad que recibían estatinas, si bien hubo una reducción de la función ventricular, esta reducción fue mucho menos marcada que la reducción de la función ventricular en los de bolita negra, que son los no usuarios de estatinas. Esto sugiere que cuando un paciente tiene cardiotoxicidad, usar estatinas, y ojo que aquí depende mucho si ya lo venían utilizando previamente o no. En el estudio, por ejemplo, de Carol Land, el tiempo de llevar el paciente recibiendo estatinas era un marcador de pronóstico favorable, es decir, entre más tiempo llevara el paciente, mayor protección a nivel de la mortalidad en los pacientes con falla cardíaca y cáncer. Ustedes ven cómo en todos esos estudios pareciera que los pacientes que reciben estatinas pues les va mejor, es decir, su deterioro, aunque hay un deterioro y hay una disfunción ventricular, su deterioro es menos marcado que en aquellos usuarios, aquellos pacientes que no tienen estatina. Y para entender eso, y con esto termino, ¿cómo puede explicar esto? ¿Hay algún mecanismo, hay alguna plausibilidad biológica que me explique por qué las estatinas pueden
impactar favorablemente en la función ventricular. Recordemos que las estatinas actúan bloqueando la hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, que es una enzima directamente que sintetiza el mevalonato a partir de hidroximetilglutaril coenzima A. Si yo bloqueo esta ruta, así como bloqueo finalmente la síntesis del colesterol, estoy bloqueando estos intermediarios. No sé si se acuerdan, hace 10, 15 años hablamos todavía de los famosos efectos pleiotrópicos de las estatinas. Hoy no hablamos de eso en ninguna parte porque eso está absolutamente demostrado. Es claro que las estatinas tienen un efecto que va más allá que solamente la reducción del colesterol LDL. Algunos más claros, otros no tan claros, pero posiblemente ya todos nos pusimos de acuerdo en que sí existen efectos pleiotrópicos de las estatinas. Esos efectos pleiotrópicos tienen mucho que ver con esto, con estos intermediarios, el farnesil pirofosfato y el geranil pirofosfato. Estas sustancias lo que van a hacer es un proceso de nombre raro, pero muy simple biológicamente, que se llama la isoprenilación de proteínas. La isoprenilación de proteínas no es más que un cambio conformacional de la proteína porque se le pegan estas moléculas y al pegarse estas moléculas resulta que esas proteínas tienen más afinidad por las membranas celulares. Entonces se pueden expresar de manera diferente. Ejemplo de esas, el RAS, el RAC y el RO. Y miren esos nombres claros, el RAS, el RAC y el RO, porque cuando uno mira qué pasa en un paciente con cáncer, piense que tiene mucho que ver con esa isoprenilación de proteínas. Básicamente hay 4 mecanismos importantes. Uno es que las estatinas pueden tener un efecto antiproliferativo y ustedes ven allá a la izquierda la isoprenilación del RAS como uno de los mecanismos importantes. Segundo, un efecto de proapoptosis, es decir, puede estimular la apoptosis, la destrucción de las células tumorales. Tercero, un proceso donde va a inhibir la migración y la invasión de las células tumorales, donde también tiene que ver la prenilación del RO. Y finalmente, un efecto sobre las células madres cancerígenas. Y también ustedes ven que tiene que ver con la isoprenilación. O sea, no es descabellado. Estamos hablando de niveles de evidencia que no son muy fuertes y no son muy sólidos, pero no es descabellado. Por lo menos hay mecanismos biológicos que pudieran explicar por qué los pacientes que reciben estatinas les va mejor cuando tienen cardiotoxicidad y cuando reciben esquemas de quimioterapia. Así que termino con 2 cosas importantes. Número 1, la evidencia de si las estatinas producen cáncer o no producen cáncer es supremamente contradictoria, pero hoy en día podemos decir y podemos darle tranquilidad a nuestros pacientes para decirles, mire, no se preocupe, en términos generales el gran peso de la evidencia dice que si usted recibe estatinas, usted no tiene un riesgo más alto de desarrollar cáncer. Ojo con esto, ha habido algunas publicaciones menores donde en estudios observacionales se ha visto un incremento de algunos tipos de cáncer, pero también ha habido otras publicaciones donde lo que se ve es una prevención en el riesgo de cáncer. Hoy en día nos quedamos más bien en la mitad diciendo, mire, las estatinas son seguras, ni lo uno ni lo otro, pero no se preocupe por recibir estatinas que no le va a incrementar su riesgo de cáncer. Y finalmente las estatinas pudieran ayudar a reducir la cardiotoxicidad en los pacientes con cáncer y ya vimos los mecanismos también. Con esto lo que pretendemos es hacer este abrebocas a lo que va a ser todo este simposio de 2 días, donde la realidad de estos pacientes para nosotros es muy importante, porque las complicaciones cardiológicas en los pacientes con cáncer y en los pacientes que reciben terapia para el cáncer ha hecho que no solamente el pronóstico de estos pacientes mejore, sino que nosotros, como desde el punto de vista cardiovascular, aprendamos a manejar ese tipo de complicaciones. Y yo creo que para este fin de semana no podemos olvidar esto. La vida se mide no por el número de respiraciones, sino por los momentos que nos quitan el aliento verdaderamente. Y eso es una oportunidad de oro para poder impactar favorablemente sobre nuestros pacientes. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias. Como siempre, excelente la presentación. Bueno, a los que van llegando, bienvenidos. Estamos en el 5º Simposio Nacional de Cardio-Oncología. Felices de estar acá con ustedes hoy. Aprovechamos para recordar que es importantísimo, como estaba hablando el doctor Castillo, este tema actualmente que antes lo teníamos tan olvidado y lo vamos a ver en unas diapositivas de cuál era la experiencia que teníamos hace 10 años comparadas con la que tenemos hoy. El impacto de la carga de la mortalidad y la morbilidad por la falla cardíaca, la enfermedad cardiovascular y el cáncer.
Más de 18 millones de personas fallecieron por enfermedad cardiovascular y casi 10 millones de personas en el mundo fallecieron en el 2022 por cáncer. Y esto va a seguir aumentando, entonces, sin lugar a dudas, debemos familiarizarnos con estos temas, no solamente los cardiólogos, también los médicos generales de atención primaria, atención básica, los familiaristas, internistas que tienen que ver con estos temas del contacto del paciente con cáncer. Le damos la bienvenida al doctor Nelson Murillo, quien es cardiólogo, es especialista en falla cardíaca, cardiopatías familiares, máster en cardiooncología, trabaja en CardioPreven y la Clínica de Occidente. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias, bienvenidos. Vamos a darle continuidad al simposio. Muchas gracias por la introducción, Gilberto, fabulosa conferencia. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que hablábamos previamente, acerca de la evaluación y el riesgo de nuestros pacientes cardiovasculares. Y esto, ¿con cuál avanzo? ¿Arriba? Ok, ya. Entonces sabemos de que la patología oncológica, especialmente el cáncer, pues es una de las causas de mortalidad importante durante los últimos 30 años. Y básicamente tenemos muchos avances en la prevención y en el manejo de los pacientes en lo que tiene que ver con la reducción de mortalidad en las últimas décadas. Sin embargo, pareciera ser de que los pacientes o se mueren más de infarto, pero lo que muchas veces vemos es que le manejamos la enfermedad coronaria, el paciente viene con sus patologías y luego aparece un cáncer tardíamente que pues, se nos lleva de pronto el paciente o complica más la enfermedad. Y esto obviamente tiene impacto en los resultados finalmente. Algunos estudios, especialmente este estudio, que es el estudio CardioTox o el registro CardioTox, reportan que el estudio tenía algunas particularidades muy importantes. Mujeres, más del 80% mujeres, y un 60% de las pacientes tenían CA de mama como uno de los factores importantes en el grupo de patologías oncológicas. Algunos pacientes, cuando se evalúan la data de los pacientes de este registro, mostraba que cerca del 67% de los pacientes tenían por lo menos un factor de riesgo cardiovascular al momento de la evaluación o al momento del proceso. Y muchos pacientes tenían, dentro de su edad también, cerca de un 48% tienen por lo menos hipercolesterolemia presente al momento de la evaluación. Entonces, cuando se asocian factores de riesgo individuales, probablemente el riesgo individual per se, por sí solo no impacta mucho, pero cuando comenzamos a sumar cosas en el paciente, se asocia a mayor mortalidad. Entonces, vamos a hablar un poquito acerca de las estrategias de prevención de mortalidad y estrategias de evaluación de riesgo cardiovascular en nuestros pacientes. Y ya veíamos previamente que uno es el riesgo de cardiotoxicidad y el riesgo de mortalidad cardiovascular en los pacientes. Entonces, vamos a ver que hay dos cosas importantes aquí. Uno es el riesgo del paciente respecto a la mortalidad relacionada a las moléculas quimioterapéuticas frente al riesgo cardiovascular del paciente, al riesgo de morir de factores cardiovasculares. Yo creo que hay que cambiar el micrófono que tiene un salto ahí. Quedémonos con el otro, flaco, ¿o qué? Porque estoy aquí como congelado, pero bueno. Y vemos que la supervivencia del paciente, ya vemos que ha aumentado significativamente desde el año 2013. La doctora Cardinali, que es una de las personas más importantes en el mundo respecto a la cardiooncología, hablaba acerca de varios factores importantes. Entonces vemos que una cosa es el factor basal del paciente, es decir, qué sucede basalmente con nuestro paciente y qué tenía el paciente antes de comenzar el cáncer. Eso es uno. Al momento del diagnóstico del paciente y cuando adjuntamos una terapia oncológica, es decir, le ponemos una quimioterapia al paciente, vemos que muchos de ellos se van a comprometer mucho más y obviamente pues tenemos una reserva cardiovascular y tenemos un compromiso cardiovascular importante. Entonces, aquí comenzamos a ver que es muy importante de entrada evaluar al paciente desde el punto de vista de factores modificables y saber dónde está el riesgo cardiovascular del paciente al momento de la terapia. Entonces, esto es un punto importantísimo para arrancar. Hagamos el cambio, ¿sí? Ya que este tiene un salto aquí, nos molesta un poco la transmisión. Listo, me quito este, ya, cerramos. Pongámoslo aquí. Ok, entonces, me va a quedar aquí como una corbata adicional, pero bueno. Entonces vemos que el paciente tiene en esas múltiples hipótesis, entendemos que probablemente la presencia de riesgo cardiovascular elevado al momento del diagnóstico impacta en ese paciente. Entonces vamos a evaluar varias cosas. Entonces vemos que hay toxicidad vascular del paciente que puede ser asintomática o tenemos ya enfermedad vascular sintomática. Listo, ok, bueno, esto pasa hasta en las mejores películas, no se preocupen, ¿ya? Entonces, vemos que el paciente puede tener enfermedad carotidia, el paciente puede tener enfermedad trombosis venosa, trombosis arterial, y recuerden que muchos pacientes cuando le hacemos el diagnóstico, vemos que tuvieron una trombosis venosa profunda, y ¡pac!
cuando al tiempito aparece una patología oncológica. Entonces ya hay un aviso probablemente o ya apareció algún tipo de enfermedad en el paciente. Y otro es que el paciente tenga ya enfermedad vascular sintomática, o sea, ya venga al momento del diagnóstico con una ACV, tuvo un accidente transitorio, ha tenido un infarto, enfermedad periférica o han hecho angina en un momento. Casi toda esta conferencia ha sido sacada de las guías porque realmente estas guías últimas tienen muy buen elemento para el seguimiento de los pacientes. Entonces vemos que, ¿qué tenemos que tener el paciente? Entonces vemos que muchos de ellos, ¿cómo me devuelvo aquí? Muchos de ellos tienen algunos umbrales o algunas metas terapéuticas y eso desde el punto de vista de la evaluación del cardiovascular es lo que tenemos que hacer con nuestro paciente. Entonces, evaluar el umbral de tratamiento del paciente, cómo estaba la presión arterial, el mantenimiento oncológico, cómo debe comportarse la presión arterial del paciente, o si el paciente comienza a tener emergencias hipertensivas durante su desarrollo, o sea, arritmia. Entonces yo cuando hablo con un paciente que va a quimioterapia, tengo que decirle, vea señor, le voy a dar una quimioterapia a usted, le vamos a poner un plan terapéutico con esta molécula. Estas moléculas aumentan el riesgo de o hipertensión, o aumenta su riesgo de arritmias, o aumenta su riesgo de que se infarte. Entonces siempre tenemos que tener claridad cuál es el esquema de terapia del paciente. Y eso es un punto importante porque cuando usted evalúa el riesgo del paciente, siempre tiene que decirle al paciente qué está tomando. Y eso son las cosas que nos pasa usualmente en consulta, que muchas veces de los que hemos pacientes, pues la gente no sabe ni qué le están colocando. Una bolsita ahí, pero no sé de qué es. Entonces, eso es un punto importante aquí. Entonces, esto es un paper muy interesante, dice, prepare el grupo de trabajo de cardiooncología. Entonces, uno de nuestros entrenamientos puntualmente, a los que trabajamos un poco en esto, es que tenemos que preparar el terreno para poder darle una quimioterapia efectiva al paciente y evitar la morbimortalidad durante el proceso. Entonces, vemos que en algunas estadísticas, cerca de 5.000 nuevos casos de cáncer se diagnostican en Estados Unidos día a día y más de 15 millones de personas que tienen antecedentes de cáncer están vivas hoy en día, es decir, que recibieron una quimioterapia y son sobrevivientes al cáncer, pero tienen otras cosas, o sea que eso es importante aquí. Y habla aquí en esta estadística que para el 2026, que habrá cerca de 20 millones de sobrevivientes y cerca de la mitad de los pacientes tienen más, o más de 70 años, o más antecedentes de cáncer, ha tenido una segunda patología oncológica o tiene una morbilidad cardiovascular, o sea que tenemos pacientes con una carga de enfermedad muy importante. Entonces, ¿qué incluye esto? Una estrategia personalizada para evaluación del riesgo del paciente, identificar bien el perfil del paciente y evitar las terapias que afecten más el corazón, que afecten más el riesgo para tener seguridad de que todo lo que vamos a hacer en la etapa del paciente, el manejo del cáncer, pues va a tenerle o no va a permitir mejor sobrevivencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Estratificar mi riesgo cardiovascular. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es parte del ejercicio que vamos a hacer esta mañana. Entonces, esto nos va a tener que permitir que tengamos objetivos de control de mi paciente, estrategias de prevención y planificar la monitorización. Recuerden que mi paciente oncológico es un paciente que lo ven usualmente no un médico, lo ven por lo menos 5 o 6 médicos al tiempo, porque va al oncólogo, al radioterapeuta, va al internista, al familiarista, al médico de programa, al cardiólogo, al endocrinólogo, al neumólogo. Entonces tiene como 10 médicos y pues tenemos que planear todo con nuestro paciente. Hay gente que está toda la semana en consulta y debe hablarse periódicamente durante el proceso de cáncer. Entonces, en ese programa, pues vemos que preparando nuestro equipo de trabajo, pues tenemos un entrenamiento de grupos de cardiooncología. La idea es que cuando tengamos un paciente oncológico con patología cardiovascular, se remita al servicio de cardiooncología, recursos educacionales, ¿qué es esto? Enseñar a la gente, tener un grupo o fundaciones que trabajan mucho con los pacientes, un componente profesional y obviamente la investigación básica y avanzada. Entonces, esto es una placa ateromatosa muy bonita y la estrategia de tratamiento es evitar las complicaciones cardiovasculares, plantea desafíos respecto a la prevención y evidencias disponibles en ese sentido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el paciente? Entonces, inicialmente, evaluar nuestro riesgo de cardiovascular basal, es decir, cuál es el riesgo cardiovascular del paciente al inicio de la quimioterapia o al momento de la quimioterapia. Entonces, hay algunas escalas, el riesgo según la HFA-ICOS, factor de riesgo, una historia de enfermedad cardiovascular, ya tuvo eventos cardiovasculares, ya tiene un infarto, ya tiene una patología hipertensiva severa, tiene una historia de cáncer o ya recibió un tratamiento. Entonces, hay que hacer un electro. Hoy vamos a discutir un caso muy interesante en lo que corresponde a la evaluación electrocardiográfica de un paciente que recibe terapia oncológica, cómo se comporta el electrocardiograma, la presencia de arritmias o alteraciones del QT, que es frecuente. Sospecha de enfermedad cardiovascular, entonces deriva al cardiólogo.
Evaluación física y metabólica, un examen físico bien hecho en mi paciente, ahí incluso en la guía habla, haga un examen físico detallado del paciente, un examen físico dirigido en el paciente, establezca estilos de vida saludable o cambios de estilo de vida. El año pasado en las conferencias hablábamos respecto a varias cosas, la vida espiritual del paciente, la vida familiar, cómo es la dieta del paciente, el ejercicio, todo es importante en cambio de estilo de vida, y manejo intensivo, los factores de riesgo y la enfermedad cardiovascular. Es decir, cuando el paciente comience la terapia debe estar muy bien controlado, o por lo menos debe estar en un factor muy bien controlado. Ver y evaluar en el paciente los factores o las alertas que nos dicen si el paciente ya tiene riesgo de toxicidad o ya tiene un ecocardiograma que me dice o está en falla cardíaca o ya hay alteraciones en el ecocardiograma. Entonces, el momento óptimo para considerar todos esos cambios es el contacto o el primer contacto con el grupo de oncología, de cardiología o de medicina interna. Y eso permite tomar decisiones respecto a todo esto. Entonces, ¿cómo estratificar el riesgo? Hay muchas escalas de riesgo y obviamente en la data de los estudios, pues hay estudios que dicen considere cualquier score. Pues, desde el punto de vista, la guía europea habla de que el score como un factor de riesgo, pero nosotros podemos utilizar Access Risk Score o el SMART o el ACCB, que es el que utilizamos probablemente y que está avalado ya para Colombia, que el doctor Sánchez, nuestro colega, planificó y estandarizó esta data para Colombia, pero hay un dato muy importante, ninguna guía habla del paciente oncológico, en ninguna de estas guías hablan del paciente oncológico y se puede sobreestimar el riesgo en algunos de ellos. Entonces, cuando usted tenga, eso son unas tablas muy interesantes, cuando hablo del riesgo basal del paciente, entonces, en la evaluación previa del paciente, si ya tuvo angina, y esto es importantísimo, esto tiene láser aquí, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué le voy a dar yo al paciente? Si le estoy dando quimioterapia con antracíclicos, inhibidor de BEF, entonces, ¿qué produce cada uno de ellos? Produce más hipertensión, produce vasospasmo coronario, aumenta el riesgo de infartos, aumenta el riesgo de... Entonces, yo tengo que saber con estas tablitas qué le da más a mi paciente, ¿ya? Entonces, si tengo antracíclicos, tengo más riesgo de cardiotoxicidad. Si le doy trastuzumab al paciente, más riesgo de cardiotoxicidad y falla cardíaca. Si le doy BEF, tengo más riesgo de hipertensión o crisis hipertensiva. Entonces, yo tengo que evaluar muy bien cómo está el QT, si tiene trombosis venosa profunda, si ya tengo una toxicidad, si tengo que evaluar biomarcadores cardíacos en mi paciente, entonces cómo están mis troponinas, la edad del paciente, si está muy viejito, pues hay gente que está muy avanzada de edad y con unas quimioterapias a veces muy extensas y muy agresivas, entonces también tengo que mirar cuál es mi score de riesgo de mortalidad a largo plazo cuando doy proteínas, inhibidor de proteosomas en los pacientes, o si tengo ya historia de hiperlipidemia. Entonces, si el paciente tiene historia de lipidemia, tengo que tener más precaución con ciertos tipos de quimioterapia. Si tiene esteroides, entonces casi todos los pacientes en quimioterapia tienen un bolo de esteroides, dexametasona, metilprednisolona, en algunos grupos, eso aumenta el riesgo de diabetes en los pacientes y la terapia fundamental. Entonces, esas tablas hay que tenerlas en la cabeza. Yo le digo a los residentes, ténganlas impresas, manténganlas ahí guardadas, para que usted mire qué toma el paciente y cuál es mi riesgo fundamental y basal. ¿Ya? Eso es lo primero. Entonces, ¿cómo lo estratifico? Entonces, mire esta tabla tan interesante, es demasiado densa, pero esta dice, de todos estos medicamentos, entonces usted coge, el paciente es hipertenso y toma abiraterona, entonces ese tiene más riesgo. Tiene hiperglicemia, toma agonistas del LRH, el doctor Juan David va a hablar un poco de esto más tarde acerca de próstata y cáncer, de estos medicamentos pueden alterar el perfil del paciente. Tiene dislipidemia, utiliza ciclosporina, esteroides, everolimus, entonces usted tiene que mirar cuál medicamento toma, cuál es mi riesgo basal y cuál es el impacto de nosotros. Entonces se debe considerar evaluar el riesgo cardiovascular del paciente desde el punto de vista oncohematológico o por un cardio cuando corresponda. En teoría, todos los pacientes con cáncer deberían tener por lo menos una cita al cardiólogo. Y obviamente, pues, eso impacta mucho en la dinámica de las consultas, pero en el paciente que se justifique se debería hacer. Entonces, ya sabemos que ningún modelo predictor incluye pacientes en terapia oncohematológica ni considera un riesgo de muerte por cáncer, y esto subestima al paciente oncohematológico, es decir, todo el mundo le da quimioterapia, le pone todas las 50.000 cosas, pero probablemente no ha hablado cuál es el riesgo cardiovascular del paciente. Entonces ya sabemos que la población general, si es hipertensa, si es diabética, si fuma, factores modificables, si tiene una falla cardíaca previa, una enfermedad previa, si tiene estrés emocional, LPA elevada, enfermedades autoinmunes, menopausia prematura y factor específico. Entonces el factor específico frente al factor previo,
si tengo un linfoma, un mieloma, un SEA de testículo, que vamos a ver un poquito más adelante respecto a eso, que me llama mucho la atención, si tiene componentes como inhibidor de tirosina quinasa, inhibidor de proteasoma, radioterapia o es trasplantado. Y cualquiera de esas cosas desarrolla o descontrola el factor de riesgo cardiovascular, es decir, lo que yo le pongo al paciente altera más el perfil metabólico del paciente, lo pone más hipertenso, aumenta el colesterol, el azúcar, lo inflama más, produce más difusión arterial. Hablamos previamente acerca del uso de las estatinas, que vemos que tiene un factor importante en la prevención y también la prevención de toxicidad de los pacientes, más aterosclerosis, estados protrombóticos y muerte cardiovascular. Entonces mire que es una cascada que se une en el camino respecto al paciente. Hay unos factores modificadores, entonces sabemos que los supervivientes de cáncer tienen 2 a 7 veces más riesgo de tener enfermedad cardiovascular y esta mortalidad se produce usualmente durante el primer año. Recuerden, por ejemplo, el paciente con fibrilación auricular, que le aparece fibrilación auricular usualmente 3 meses después del diagnóstico de cáncer, es una correlación importante. Si es mujer, tuvo un diagnóstico en la infancia, tenemos niños, infortunadamente niños con cáncer, que sobreviven el cáncer, pero comienzan a tener patología cardiovascular en el transcurso de la vida, falla cardíaca, miocarditis, una cantidad de cosas, si es muy viejito o tiene enfermedad metastásica. También depende del tipo de cáncer, neoplasias como linfoma, leucemias y mielomas, tienen más riesgo cardiovascular como factores independientes en el paciente, aumenta el riesgo, básicamente, por ejemplo, los inhibidores de endotelio como los BEF, que aumenta el riesgo de infarto, 3 puntos ese riesgo de infarto en el paciente, o los niveles de tirosina quinasa, nilotinib, bucitinib, ponatinib, mayor riesgo de aterosclerosis acelerada, eventos trombóticos o enfermedad periférica, o sea que depende también de mi quimioterapia, me va a descompensar, aumentar el riesgo de mortalidad. Cistatino en cáncer testicular aumenta el riesgo cardiovascular más de 7 veces, o bleomicina de topósido aumenta el riesgo de cardiopatía y ACVs en un 44% en algunos estudios. O sea que depende de. Entonces, factores que lo predisponen, entonces ya sabemos, la dosis de radioterapia es uno, la dosis de antracílicos también en los pacientes es otro factor importante, la edad del paciente, sexo, mañana vamos a hablar un poquito de radioterapia y cáncer. Entonces vemos que en la dinámica del paciente tengo un paciente, enfermedad, tratamiento, factores cardiovasculares y las comorbilidades. Si yo tengo enfermedad coronaria, ya tengo enfermedad pericárdica, una cardiopatía aguda, ¿qué pasó con la luz ahí? Ok, arritmias cardíacas, trombosis venosa y otras lesiones. Entonces vemos que, importante, una buena historia clínica no le puede faltar al paciente. Siempre debe haber una historia clínica al ingreso del paciente bien hecha, gracias. Uno puede tener pacientes con enfermedad previa o enfermedad nueva, hacerle el score de riesgo del paciente. Hay pacientes a los cuales yo necesariamente tengo que hacerle evaluación de riesgo, que es el paciente mayor de 40 años, que tiene enfermedad de base, enfermedad documentada, que es diabético o un riesgo muy elevado. Se den en cuenta la historia familiar, siempre hay patologías cardiovasculares de origen familiar, dislipidemia familiar en los pacientes y cosas de ese tipo, y evaluar factores como dolor torácico, edema periférico, palpitaciones en el desarrollo. Entonces, tienen riesgo potencial muy alto, episodios futuros, desarrollo de enfermedad cardiovascular importante y de establecer estrategias como resonancia, ecoestrés en el paciente. Entonces vemos que cuando vemos el paciente, esas son las tablas que trae la guía, la doctora ahorita va a hacer un ejercicio de desglosar las guías, eso es interesante porque es ver estas tablas un poquito, qué recibe el paciente, si es fluoropiridinas, cuál es mi nivel de riesgo previo al inicio de la quimioterapia, el nivel de riesgo previo al inicio de la quimioterapia, y poder decir cuál es mi estrategia. Entonces, si le hago eco a todos los pacientes, hay algunas cosas que dicen, hágale eco a todos esos pacientes en este tiempo. Si el paciente tiene péptidos, si tiene troponinas en el paciente, si recibe inhibidores de puntos de checkpoint inhibidores, si recibe terapias CAR, si recibe terapias oncológicas avanzadas, y hacerle a todos los pacientes eco. Y eso es un recomendación muy importante, todo paciente que vaya a ecocardiograma debe ser un eco dedicado con strain longitudinal, que son los factores predictores más importantes para la toxicidad. Un eco sencillo, tipo 1, a veces no nos sirve porque no nos informa el strain, y eso es un factor que nos indica todo esto. Biomarcadores de determinación de niveles basales, especialmente en pacientes con antracíclicos, pro-BNP y troponinas y riesgo alto. Básicamente ver que en algunos grupos de pacientes, un estudio muy interesante, un seminar de la doctora Cardinal, donde en pacientes donde tenía terapias con trastuzumab, la elevación de troponinas cardíacas mostró que hay un incremento importante en la mortalidad, pero uno también ve que hay mayor alteración cardiovascular, edema pulmonar en los pacientes o eventos acumulativos en el tiempo. ¿Qué le podemos hacer al paciente? Una imagen es importante, eco con strain,
modalidad para detección de email la función ventricular basal del paciente y durante el tiempo que diga la guía, que debe ser si es cada 6, cada 8, cada 3 meses, resonancia cuando tengamos dudas o no esté claro si el paciente tiene toxicidad cardiovascular en el paciente, o ecos de T para pacientes oncológicos para riesgo cardiovascular o toxicidad cardiovascular alta o muy alto antes de iniciar el tratamiento de cáncer. O sea que mire que las recomendaciones son claras, recomendación 1, tipo B y C, que es importante, que es lo que vamos a medir. Entonces, a veces el camino puede ser muy escabroso y muy empinado para subir y establecer que el riesgo es muy alto. Entonces, usted tiene que decir qué pacientes de riesgo alto, qué pacientes de riesgo bajo, evalúe con el score de riesgo. Esta es la data que muestra la guía europea sobre el score. Entonces, ¿cuál es la inmortalidad? 5 años a 10 años. Es el esquema terapéutico, por ejemplo, esto con doxorubicina o estos con doxo, nilotinib, natanib. Dosis de radioterapia, combinaciones de quimioterapia también es importante, quimio más radioterapia, seguimientos a 10 años, seguimientos pacientes o pacientes trasplantados. ¿Y qué debemos hacer? Un análisis importante de historia clínica, electro, evaluación de laboratorios, control de factores de riesgo, glicemia, presión arterial y establezca sus metas de trabajo en el paciente. ¿Cuál es el método de control? Evitar las recidivas y adicionalmente evitar la mortalidad cardiovascular de mi paciente. Es decir, con la quimioterapia yo evito todo lo que necesito hacer y estas son las metas de trabajo en el paciente. Eso está en la guía puntualmente. Mi presión, menos de 130/80. Mi grupo de control de lípidos, menos de 55, LDL en control de muy alto riesgo. O sea, establece igualmente manejo como la guía normal, 70 LDL. O 100 de acuerdo al grupo de riesgo, perfil glicémico, glicosilada menor de 7 en el paciente, si es edad avanzada, fragilidad o la esperanza de vida está reducida o múltiples gravedades, habla la guía que menor de 8, abstinencia de tabaco, abandono de tabaco específicamente, como el tiempo, Juan, bien, alcohol, sin alcohol, ejercicio moderado, menos de 150 minutos de semana por lo menos, combinando entrenamiento aeróbico y resistencia, y esto es importante, tenemos pacientes con los cuales hacemos rehabilitación cardiooncológica o rehabilitación oncológica. Entonces esto es importantísimo porque el paciente debe ejercitarse, una dieta saludable y mantener un peso adecuado. Y el peso adecuado es específicamente mantener un peso que no esté depletado. Nuestros pacientes oncológicos hacen mucha sarcopenia, el paciente pierde mucho peso desde el punto de vista de la terapia y obviamente pues, eso afecta mucho al paciente en el tiempo. ¿Qué recomendación importante? Entonces, antes del tratamiento, revise el paciente oncomatológico. Ok, durante el tratamiento o después del tratamiento hay que hacer una revisión cardiovascular exhaustiva, como lo hemos dicho, con laboratorios, un examen físico bien hecho en el paciente. Luego, ¿cuál es el riesgo cardiovascular? O previo o actual del paciente, si ya tuvo alguna complicación, si tiene cardiomiopatía, si tiene falla cardíaca, una presión no controlada, entonces evalúe todo eso, evalúe un QT por lo menos para saber cuál es su electrocardiograma basal del paciente, y algunos pacientes que declinan la fracción de eyección o hacen biomarcadores elevados o hacen isquemia o prolongan el QT de acuerdo a la quimioterapia y evalúe cualquier anormalidad. Entonces, ese paciente siempre, de acuerdo a esta data, debe enviarse a una consulta cardio-oncológica, mantenga su hipertensión, estilos de vida, diabetes y cáncer y la epidemia muy bien controladas, establezca un control muy importante y esto es una cosa importantísima de la guía, su equipo de atención primaria, su equipo de salud ocupacional, qué va a hacer con ese paciente, lo va a mantener incapacitado, identifique el riesgo, trate el factor de riesgo cardiovascular, planifique el factor, vigile síntomas, active los protocolos del paciente e integre planes terapéuticos del paciente. Y hay que ponerle ojo, entonces ya sabemos, evalúe la toxicidad del paciente, comunicarse los resultados del paciente, cuéntele a su paciente cómo es su factor de riesgo, cuál es su factor de riesgo de mortalidad cardiovascular, pero cuál es su factor de riesgo de mortalidad por la toxicidad también. Categorice el paciente y sométalo a toda esta serie de evaluaciones, evalúe el factor de riesgo de acuerdo a la guía, algunos predictores o modificadores como el de dexrarosano en pacientes con cáncer de mama y colocar moléculas que sean menos tóxicas para el paciente. Recomendaciones para reducir el riesgo cardiovascular, entonces reducir el paciente, evalúe y aborde muy bien el factor de riesgo del paciente, es decir, evalúe muy bien cuál es mi factor de riesgo de mortalidad cardiovascular antes de la quimio y durante la quimio, permítale hacer el ejercicio al paciente, una dieta adecuada, que hablan de una dieta mediterránea, a veces es muy complejo para nuestros pacientes la dieta ACPM y mucho menos dar la dieta mediterránea en el paciente, entonces pues es complejo porque hay mucha falta de recursos, pero permítale al paciente hacer eso, un buen control de la presión arterial, priorice ARAS y ECA como antihipertensivos, básicamente tiene los BEF-F1 y debe manejarse estatinas en caso de contraindicación, precisa identificación de resultados y más si el paciente es de altísimo riesgo con ezetimibe y PCSK9, diabetes y cáncer, manejo de antidiabéticos que evitan y permiten manejo
riesgo cardiovascular. Finalmente, entonces, evaluación del paciente antes de la quimioterapia, antes de cirugía, que también es muy importante. Si el paciente va a cirugía, debe estratificarse adecuadamente. Muchas veces llega el paciente a consulta ya operado de alguna cosa, infartado. Entonces el paciente tenía riesgo cardiovascular, se llevó a cirugía, a nadie, porque tiene un cáncer, a nadie se le ocurrió hacerle ni un estrés al paciente, ni una imagen, y el paciente se nos infarta en cirugía, y eso es, créame que es una complicación mayor para el paciente. Garantice entonces la enfermedad cardiovascular previa al paciente, es importante. Paciente oncológico, la toxicidad también, evalúela bien el posobservatorio, y las terapias neoayudantes. Estos básicamente factores que pueden influir, los factores de riesgo previos al paciente y el tratamiento neoayudante o previo a la cirugía del paciente. Y algunas intervenciones en poblaciones especiales, ya básicamente pacientes que tienen SEA de mama, en algunos metaanálisis han demostrado que tienen más riesgo cardiovascular de acuerdo al tipo de quimioterapia, los niveles de aromatasa, en los pacientes más riesgo de angina, más riesgo de fibrosis o falla cardíaca, en pacientes que tienen mayor riesgo de infarto, incluso aumento en comparación con tamoxifeno los niveles de aromatasa, aumento de trombosis venosa profunda en algunos pacientes, y siempre mantenga el perfil lipídico controlado en este grupo. Otro grupo interesante, este paciente con cáncer testicular, está claramente asociado a mayor morbilidad cardiovascular y básicamente tiene más riesgo de LDL elevado en los pacientes, más riesgo de prediabetes que otro grupo de pacientes, y estos pacientes aumentan el riesgo de infarto. Y básicamente parece ser que hay mayor disfunción endotelial, aumento de los factores protrombóticos en el paciente con SEA testicular y mayor síndrome metabólico en este grupo de pacientes. Entonces hay que tener en cuenta también qué grupo de pacientes estoy manejando. Los pacientes que tienen deprivación androgénica, no más de tener mucho en esto porque hay una conferencia después de todo esto que va a tratar este tema, y esos pacientes también tienen aumento de riesgo cardiovascular, más riesgo de infarto, más riesgo de revascularización y más riesgo de stroke en los pacientes. En conclusión, finalmente, estos 6 puntos. Estratifica el riesgo del paciente, prevención primaria o secundaria en mi paciente, un diagnóstico temprano, maneja un tratamiento específico del paciente e inicia terapia específica en el paciente. Y hay que tener un balance entre lo cardiovascular y lo oncológico, es decir, qué le va a dar a mi paciente, cómo vamos a manejar la presión, cómo vamos a manejar los lípidos puntualmente, e identifique cuál es el beneficio específico de mi paciente y qué es lo que le debo dar. El riesgo puede variar, pero las combinaciones terapéuticas sinérgicas y todo este control debe hacerse básicamente para un adecuado control y tener un panorama tan lindo como este. Muchas gracias. Bueno, a continuación voy a presentar a la doctora Diana Catalina Llanos. Diana Catalina es internista, cardióloga, tiene entrenamiento en cardiooncología adicionalmente, estudió en Argentina, en el Instituto Perón, en el Hospital Perón, ¿cierto? Y hace parte de nuestro grupo de angiografía Occidente, Clínica Occidente, en la consulta de cardiología y consulta externa de nosotros. Entonces, bienvenida Catalina y con su conferencia. Bueno, acerca de cardiotoxicidad, fisiopatología, hoy la pusimos a un tema muy interesante. Bienvenida.
pero este. Bueno, buenos días. Mi nombre es Diana Llano y vamos a hablar sobre los fenómenos fisiopatológicos de cardiotoxicidad. Entonces, entrando un poquito como en la línea del tiempo, tenemos que en los inicios, más o menos en la década de los 60, se presentó una publicación, ¿sí?, muy bonita, que fue en el Instituto de Cáncer, en donde se pensaba hablar sobre los efectos de cardiovasculares que se presentaban en los pacientes con el uso de la dobutamicina, que se utilizaba en pacientes con enfermedades oncohematológicas, especialmente la leucemia. Ya vemos que en la década de los 73 se empieza a generar una serie de pacientes con enfermedad cardiovascular, especialmente disfunción ventricular asociada a lo que es la driamicina. Pasó bastante tiempo y más o menos vemos que en el año 2001 se publica una serie de pacientes, ¿sí?, con terapias relacionadas con el cáncer, los HER2 positivos, que presentaban disfunción ventricular, y ahí se empezó a hablar de la primera clasificación de cardiotoxicidad. Si bien vemos, empezaron a documentar por medio de ecocardiogramas una disminución por debajo del 5% de la función basal asociada a los síntomas, o una disminución mayor al 10%, ¿sí?, sin presencia de síntomas de falla cardíaca. Vemos en el 2003 este paper que es muy bonito, de la doctora Cardinali, donde plasma o donde nos resalta la importancia de los biomarcadores como es la troponina en la predicción de la disfunción ventricular en los pacientes con tratamientos quimioterápicos, ¿sí? Y más adelante, como vemos, el trastuzumab marcó un hito bastante importante en estos pacientes, especialmente en los pacientes con cáncer de mama HER2 positivo. Y asimismo fue tanto el impacto que también se generó enfermedades cardiovasculares. Enfermedades cardiovasculares de la terapia o del inicio de la cardiooncología. Se presentó también otra clasificación, como es clasificación de cardiotoxicidad en tipo 1 y tipo 2, la tipo 1 asociada a las antraciclinas y la tipo 2 asociados al trastuzumab, y la reversibilidad que tenían estos últimos medicamentos. Si bien vemos, han avanzado mucho las terapias oncológicas, y a su vez viene disminuyendo, la mortalidad de los pacientes con cáncer. Asimismo, va aumentando la población y, como vemos, se van empezando a asociar o a interponer factores de riesgos cardiovasculares, ¿sí?, y puede ser también que se presenten recurrencias del tumor. Y como vemos en esta gráfica, aproximadamente para el 2040 van a ser más o menos 26 millones de supervivientes del cáncer, aproximadamente la población de 75 a mayores de 85 años. Y se han venido asociando riesgos cardiovasculares muy comunes, que bien sea que nos ayudan a aumentar las enfermedades cardiovasculares o el desarrollo de cáncer, como son la obesidad, el sedentarismo, la diabetes, ¿sí?, la predisposición genética. Y como bien vemos, las terapias oncológicas, fíjense cómo las terapias oncológicas presentan tanto impacto que solamente cuando hablamos nosotros de insuficiencia cardíaca y el hecho de que un paciente esté expuesto a una terapia oncológica lo clasifica en el estadio A de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Y vean esta gráfica tan bonita que es de la doctora Cardinali, en donde nos dice que un paciente con antecedentes o con exposición a terapias oncológicas ya de por sí tiene un riesgo basal, y esto lo que hace es que genera un daño, y este daño se va a empezar a expresar bien sean en horas, en días o semanas, y lo vamos a poder observar por una alteración en los biomarcadores, como son las troponinas, con una alteración de las troponinas, o una alteración en el ecocardiograma, que lo mencionaron anteriormente, como es una alteración en el estrés longitudinal. Si bien vemos a medida que esto va a ir aumentando, pues ya se empiezan
a tener alteraciones en lo que es disfunción ventricular, empieza a presentar disminución en la caída de la FEBI, empiezan a presentar síntomas y todo eso va a empezar a desarrollar una patología más avanzada y ya nos encontramos pues en un estadio más avanzado de la enfermedad. Entonces hemos tenido muchas controversias en cuanto a las definiciones de la cardiotoxicidad, ¿sí? Y que se han venido desplegando a lo largo de estos años. Y como vemos o como sabemos, en el 2022 se publicaron las primeras guías de cardiooncología. Y estas guías nos ayudan a armonizar las definiciones, a tener una utilidad en la práctica clínica, unificar objetivos y tener una comunicación interdisciplinaria. Entonces lo que hace es que expone los factores de riesgos más comunes que se presentan en las terapias oncológicas y lo clasifica en 5 estadios muy importantes, como son la disfunción cardíaca, la miocarditis, la toxicidad vascular, la hipertensión y las arritmias con el QT prolongado, la cual de ellos pues se van a ir desarrollando y profundizando pues a lo largo del día. Entonces, como bien, las enfermedades cardiovasculares, ¿sí?, tienen una manifestación bastante amplia que pueden afectar muchos órganos y sistemas. Como ven en la parte miocárdica, pues tenemos que sabemos las antraciclinas, también están expuestos el trastuzumab, los agentes alquilantes y los inhibidores del proteasoma. También la hipertensión, tenemos que la hipertensión cada vez es mucho más frecuente en estos pacientes que se han venido presentando en las consultas asociado con el uso de bevacizumab, al igual que las enfermedades de la cardiopatía isquémica, como son los platinos, los antimetabolitos y la radiación que también viene asociado a esto, con enfermedades valvulares o pericárdicas. También las arritmias están asociadas a estos múltiples medicamentos, ¿sí? Y también esto es facilitado por las alteraciones electrolíticas que es muy común ver en estos pacientes con estas terapias. Entonces, entrando pues a la fisiopatología, hemos visto que son mecanismos multifactoriales en donde interviene lo que es las especies reactivas de oxígeno, los defectos en la estructura y función mitocondrial, las alteraciones de la homeostasis de calcio y el hierro y la expresión genética. Entonces, ¿esto qué va a llevar? Esto nos va a llevar a una muerte celular, ¿sí?, demostrada por inducción de apoptosis, frenando el crecimiento y suprimiendo la angiogénesis. Todo esto va a llevar a lo que es una apoptosis, necrosis, llevando una inflamación, una fibrosis, una insuficiencia cardíaca, infarto, miocardiopatías, con disfunción ventricular y miocarditis. Entonces, tenemos que la disfunción endotelial es muy importante en estas terapias porque la acumulación o la activación de la enzima reductora de oxígeno lo que hace es un desbalance entre las prostaglandinas y la endotelina 1 y la disminución del óxido nítrico en las células endoteliales lo que hace es que desencadena una inflamación, un edema tisular, también asociada a una vasoconstricción, llevando pues a una cardiomiopatía con reducción de la perfusión y entrando así a lo que es la falla cardíaca. Entonces, dando un poquito a las antraciclinas, tenemos que las antraciclinas lo que hacen es un daño a nivel del ADN, entonces ellas lo que presentan es que se intercalan en el ADN formando un complejo con la topoisomerasa 2. Entonces lo que hacen es que inhiben la topoisomerasa 2, inhibiendo pues su actividad enzimática. Entonces sin topoisomerasa 2 activa, lo que hace es que se acumulan rupturas del ADN, va a llevar a la activación de la proteína supresora de tumores, como son la P53, generando una disfunción mitocondrial y generación de especies reactivas de oxígeno. Toda esta cascada que se produce por las antraciclinas lo que hace es lleva a muerte celular cardíaca y genera lo que es la disfunción ventricular y insuficiencia cardíaca. En cuanto a la cardiotoxicidad no basada en las antraciclinas, tenemos que hay múltiples fármacos, entre ellos encontramos los que son los platinos o los cisplatinos, que también generan una disfunción mitocondrial, pero a diferencia de las antraciclinas, su efecto secundario primario no es la disfunción miocárdica ni la insuficiencia cardíaca, sino que es el desarrollo o el aumento de la aterosclerosis, con enfermedades cardiovasculares, los agentes anquilantes como la ciclofosfamida, que también están expuestos a la inducción de arritmias, los antimetabolitos,
como el metotrexato o el 5-fluoracilo, que lleva también a disfunción ventricular y efectos directos sobre el endotelio vascular. Y como bien vemos la gráfica, vamos a tener vasoespasmo, isquemia miocárdica, tromboembolismos, por lo cual hay que tener muy presente, ¿sí?, qué terapia el paciente está utilizando, como se comentó anteriormente el doctor Murillo, para uno tener en cuenta en qué factores se deben ahondar, estar presentes. En cuanto a la terapia dirigida, tenemos que empezó con el inicio del trastuzumab, con los inhibidores, con la terapia HER2 positivo, que son, lo que hacen esta terapia es inhibir la señalización intracelular, vemos que todos estos tipos de fármacos lo que hace es induce el estrés oxidativo y llevando una apoptosis. Generando así una lesión cardíaca también y disfunción ventricular. Si vemos estos anticuerpos monoclonales como el trastuzumab asociado con el uso de las antraciclinas, pues potencian los efectos cardiotóxicos y generan más disfunción ventricular en los pacientes. La cardiotoxicidad inducida por inmunoterapias, tenemos acá los checkpoint, que más adelante también se van a hablar de esos. Son anticuerpos, ¿sí?, que bloquean los reguladores negativos de las respuestas inmunitarias, especialmente los más utilizados son el CTLA4, el PD1 y el PDL1, y vemos que estos últimos ejercen funciones inmunosupresoras en la activación de las células T. Y se ha visto, se cree que los ligandos, especialmente el PD1, en los cardiomiocitos tiene mucho efecto y lo que hace es que son los responsables de regular negativamente la vida del miocardio. Entonces, si bien vemos toda esta cascada que se produce, nos lleva a uno de los efectos más comunes o principales que se ven con los inhibidores checkpoint, que es la miocarditis y la aterosclerosis. Entonces, por último, tenemos la cardiotoxicidad, que es inducida por la radioterapia, ¿sí? Tenemos que la radioterapia pues causa un daño directo sobre el ADN, ionizando las moléculas en el tejido irradiado, y esto lo que hace es activa el estrés oxidativo por la irradiación, induce la reducción del estrés reductor de oxígeno de las mitocondrias, se activa el P53, llevando a una disfunción permanente de las mitocondrias. Y se ha visto que la toxicidad inducida por la radiación también depende mucho de las dosis que se presenta el paciente. Entonces, si bien la dosis es mayor a 1 a 4 Gray, se ha visto que acelera el desarrollo de las enfermedades cardiovasculares y predispone a una inflamación. Si tenemos dosis mayores o irradiaciones mayores a 5 o a 8 Gray, vamos a tener que hay un aumento en la prevalencia de anginas, infartos y pericarditis, y también si tenemos 8 Gray de dosis, pues van a predisponer a la fibrosis miocárdica. Entonces, para terminar, tenemos como conclusiones que todo paciente que recibe tratamientos antitumorales ya se encuentra, como lo vimos, en un estadio de insuficiencia cardíaca. Se debe evitar las afectaciones cardiovasculares para disminuir las interrupciones de las terapias oncológicas, que es lo que no se quiere y lo que se debe evitar en estos pacientes para que puedan continuar. Se debe tener una vigilancia individualizada y conocer los factores de riesgo, como lo presenté en las primeras diapositivas, y se debe adoptar los recursos de acuerdo a las necesidades de cada paciente para poder tomar decisiones en conjunto. Bueno, muchas gracias. Entonces yo voy a tomar un poquito de agua. Muchísimas gracias a la doctora Diana, excelente conferencia. Le damos la bienvenida nuevamente al doctor Nelson Murillo, clasificación clínico-patológica de las miocarditis asociadas a inhibidores de punto de control inmunitario. El doctor Nelson Murillo es internista, cardiólogo, máster en cardiooncología, trabaja en la Clínica de Occidente y en CardioPrevent.
Listo, ok. Bueno, vamos a seguir. Ok, vamos a continuar en el desarrollo de las conferencias. Vamos a hablar acerca de, ya introducirnos un poco en las terapias específicas y el daño que producen algunas terapias específicas desde el punto de vista de la cardiotoxicidad y la lesión cardiovascular o cardíaca relacionada a ellas. Entonces vamos a hablar acerca de lo que sucede con los inhibidores de control inmunitario y vamos a hacer inicialmente una introducción, qué son los checkpoint inhibidores, cómo se llaman, o inhibidores de control inmunitario, y qué pasa con ellos desde el punto de vista cardiovascular y cuál es la prevención y el manejo de la toxicidad relacionada a ellos. Entonces, estas moléculas, los inhibidores de punto inmunitario, son moléculas revolucionarias porque tienen utilidad en muchas patologías oncológicas. Entonces, son moléculas que utilizamos para un sinnúmero de patologías, pero pueden tener efectos adversos relacionados al uso de ellas. Y la incidencia de miocarditis asociada por eso realmente es baja, pero usualmente cuando se presenta es una patología que puede tener una alta tasa de mortalidad y un alto costo en el manejo de los pacientes. Entonces, se han logrado avances considerables en el uso de estos medicamentos, básicamente lo llamamos la medicina personalizada y, medicina personalizada y obviamente pues teniendo en cuenta de que ya hacemos análisis genético del paciente, hacemos tipificación de los casos y todas estas cosas, pues hacemos una terapia mejor y más dirigida a los pacientes. Podemos hacer inmunoterapia y esos tipos de control inmunitario pues tienen unas terapias muy puntuales que lo que hacen es aprovechan el componente del sistema inmune para manejo de la patología oncológica como tal. ¿Qué vemos usualmente? En una célula tumoral vemos que por ejemplo, en un hepatocito, hay una célula tumoral, hay varios mecanismos importantes aquí. Y ese es el punto donde actúan estos inhibidores. Entonces, tenemos los que actúan sobre los PDLL1, sobre los PD1 y los CTLA4. Recuérdense bien estos tres numeritos o estos nombres. ¿Qué hacen estas? Entonces, hay unas moléculas como el dorvalumab, aterizumab y avelumab que producen acaban con las células T o las producen lo que llaman una inhibición de la célula T. Otras actúan sobre las células dendríticas produciendo inmunosupresión sobre los CTLA4 y actuando sobre los CD80 y 86, donde están el ipilimumab y tremelimumab. Y probablemente los más frecuentes que utilizamos, que es el nivolumab, actúan sobre los PD1. Entonces, la inhibición de estas células o estos marcadores, que son los puntos inhibidores, son estos, los PD1, los PDL1 y los CTLA4. Ahí donde se inhibe la activación y eso es lo que hace que en ese punto de control son los que producen la actividad regulatoria. ¿Qué hacen estos puntos? Son vías regulatorias de las células T que inhiben la activación de células T antitumorales. Es decir, actúan sobre estas células, se han indicado bioreceptores como células diana en la terapia específica y ese mecanismo de control inmunitario se produce, usualmente cuando tenemos una activación de esto, produce más toxicidad en los pacientes. ¿Vas a ponerlo así? Ok, listo. Yo soy un poquito más cachetoncito que la doctora, entonces me queda más abierto el micrófono, pero bueno. Entonces, qué pena esta quedó en inglés. Entonces, ¿qué hacen los puntos inventarios? Son un patrón normal en el sistema inmune, o sea, son células que están con nosotros, hacen parte del sistema inmunológico. Y el rol de esta respuesta inmune es prevenir que se destruyan algunas células en el cuerpo y estos puntos se unen a proteínas en la superficie de las células T y reconocen o se unen a otras proteínas como las células tumorales. Esas proteínas son llamadas proteínas de control inmunitario o checkpoint inmune. Estas células se unían y se inactivan y producen células señales de las células T y pueden prevenir el que el sistema inmune inhiba o destruya el cáncer. Es decir, esto es lo que va a hacer la célula. Entonces, ¿dónde utilizamos los puntos inhibidores? Se utiliza en todo ese tipo de cánceres. Cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer cervical, cáncer de cabeza y cuello, Hodgkin, tumores del hígado, pulmón, o sea, que tienen una dispersión muy importante en el manejo de los pacientes oncológicos y obviamente pues esto hace que sean unas moléculas bastante disponibles en la terapia oncológica de los pacientes. Entonces, ¿qué hacen? Tenemos que una célula C, la respuesta inmune a la neoplasia, vemos que hay CD4, CD8, natural killer, células cancerosas, células que se pueden morir o producir mortalidad o mayor apoptosis celular. Entonces, ¿qué hacen normalmente el cuerpo? Elimina, hay una eliminación efectiva de la célula cancerosa, otras pueden producir equilibrio en el estado dominante de la célula y una selección inmunológica de la célula, o escapan
a una sobrecarga tumoral, que es lo que hacen estas células tumorales, o lo que hacen los puntos de inhibición, donde están los BEF, hay interleuquinas 4, interleuquina 10. Entonces se produce una sobreexpresión inmunológica, y lo que hacen estas moléculas es esto, expresar más células natural killer y sobreexpresar la actividad de las células T para que se muera el tumor. Eso básicamente es lo que hacen. Desde el punto de vista fisiopatológico, entonces vemos que esos inhibidores producen más expresión de estas moléculas y de estos antígenos o esas proteínas que van a hacer que tengan una mayor control de la célula cancerosa, y obviamente el sistema inmune ayuda con esto. ¿Qué sucede desde el punto de vista cardiovascular o toxicidad cardiovascular del paciente con los checkpoint inhibidores? Entonces sucede esto, hay mayor inflamación en el paciente, puede haber miocarditis, puede haber una descarga inmunológica en el paciente que produzca una sobrecarga de interleuquinas, que es básicamente lo que sucede con muchos pacientes, que lleva a esto mayor inflamación, pericarditis, vasculitis en los pacientes, miositis, la presencia de miastenia en los pacientes también es frecuente, mayor riesgo de lipidemia, enfermedad coronaria, infarto, falla cardíaca renal. O sea que puede producir cualquiera de esos 4 escenarios desde el punto de vista clínico del paciente. Por eso vamos a dedicar un poquito más a la miocarditis, básicamente en el paciente con checkpoint inhibidores, porque antes es una de las cosas más frecuentes en los pacientes. Vemos que, desde el punto de vista de los aprobados, el ipilimumab actúa sobre los CTLA4 en melanoma, cáncer renal y colorectal, el nivolumab más en melanoma, en cáncer de pulmones muy utilizados, células renales, Hodgkin, cabeza y cuello. Entonces, mire que son moléculas que usted puede decir, bueno, por eso siempre preguntarle al paciente, ¿qué está tomando? ¿Qué está recibiendo? ¿Cuál es su quimioterapia? Pembrolizumab en melanoma, células tumorales de pulmón, Hodgkin, células de linfoma, carcinoma urotelial, colorectal, serpipumab, PD1, abiliumab, PDL1, aterosinumab, PDL1, y ipilimumab en carcinoma urotelial y carcinoma de células de Merkel. Entonces vemos que hay una dispersión importante de estas moléculas en la terapia oncológica. Eso es muy claro para nosotros. Entonces, ¿qué sucede desde el punto de vista fisiopatológico en el paciente? Entonces, hay activaciones de células T que requieren el reconocimiento de complejos de isocompatibilidad. Hay un neoantígeno tumoral por parte de receptores de células T. Eso hace que haya una coestimulación de receptores del grupo CD28 en la superficie de las células T, específicamente por moléculas llamadas B7, que son moléculas presentadoras de antígeno. Eso produce una sobreregulación del receptor de CTLA4, y ese receptor tiene una afinidad mayor por las B7 y por el coestimulador CD28. Eso produce una infiltración de linfocitos CD4, CD8 y macrófagos, especialmente en el miocardio y en el sistema de conducción. Es decir, esa sobreexpresión de estos receptores produce incremento de la afinidad en la zona miocárdica, produciendo mayor toxicidad en el cardiomyocito, mientras que no sucede en las células B. Ese aumento de esa expresión de las células produce más interferón, lo que lleva a que podamos tener un incremento importante de los interleuquinas en el paciente, y hay unas vías inhibitorias que se producen en el paciente. Entonces, ¿qué sucede? En esa explicación propuesta, básicamente del cardiomyocito, las vías metabólicas del PD1 y PDL1 y CTLA4 se dirigen más al miocardio, y esto puede producir alteraciones de la hiperactivación de las células T, que produce más daño por efecto autoinmune en el miocardio. Entonces, hay muchas cosas que suceden aquí, y esto sucede en una cuestión de días. Uno puede tener un paciente que tiene una miocarditis aguda relacionada a checkpoint inhibidores en el espacio entre 2 días hasta 26 semanas. O sea que puede ser muy variable. Entonces uno puede tener un paciente con la primera dosis de quimioterapia claramente muy enfermo, y lo hemos visto. Pacientes que van a la consulta, le pusimos la quimioterapia hoy y a la semana están muy enfermos o con una inflamación muy severa y con una descarga de interleuquinas importante, que es la que lleva básicamente a esto. Puede haber una miocarditis hiperaguda en el paciente. Y un inicio tardío hasta 26 semanas, donde hay otros fenómenos inflamatorios, diabetes, artritis, toxicidades no resueltas como endocrinopatías que pueden durar hasta 6 meses en aparecer, pero usualmente tiene un promedio de 40 días en que pueden aparecer estas complicaciones del paciente. Hay una sobreexpresión de macrófagos en el paciente, hay estudios moleculares claramente que muestran que esos receptores CTLA4 y PDC1 pueden estar incrementados en los pacientes y son los responsables de la presencia de esta lesión. Entonces, ¿qué sucede con el paciente desde el punto de vista epidemiológico? Miren que la epidemiología es baja, de 0.04 al 1.14% de los pacientes, pero cuando se presenta, este efecto puede tener una mortalidad tan alta como 25 a 50%. Es decir, que usted tiene un paciente con estas moléculas y tiene una miocarditis aguda, póngale cuidado, porque ese paciente le puede morir hasta el 50% de las veces. Es decir,
Se presentan poco, pero cuando se presentan puede ser una cosa muy compleja a manejar y muy seria del paciente. Otro factor que afecta o que permite que tengamos mayor riesgo de miocarditis en el paciente, la presencia de terapias combinadas. Entonces, recuerden que en cardio-oncología o en oncología específicamente, cuando tengo terapias combinadas, tengo más riesgo de todo. Más riesgo de toxicidad, más riesgo de mortalidad, más riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, también tengo que aprender como médico a ver la receta del paciente y a ver qué tipo de factores tiene ese paciente y qué mayor riesgo tiene tomando a molécula A más molécula B o más molécula C, es decir, la suma de todas estas cosas. Y eso aumenta el riesgo de toxicidad. Entonces vemos que a la presentación de los pacientes, entonces hay un rango intercuartil que puede variar entre 34 días, es un estudio del doctor Maholt, que es una de las series de datos, entre 81 pacientes presentaron toxicidad a los 3 meses, pero en la literatura entre 2 días hasta 454 días. Mire esa dispersión de datos tan estrambóticamente grande. Entre 2 días hasta 454 días, con una medida de toxicidad usualmente a los 65 días, es decir, después del inicio de terapia, es decir, que puede variar en el tiempo y depende también del número de infusiones. Cuando tengo más de 3 infusiones, aumenta ese riesgo de cardiotoxicidad en los pacientes. La incidencia entonces es del 1%, pero una mortalidad ya vemos que es alta. Hay aumento exponencial también a miocarditis cuando tenemos otras cosas. En datos del Mass General en Estados Unidos, en datos del 2015 al 2022, en pacientes por miocarditis grave hay una elevada mortalidad cardiovascular, pero también tiene un reingreso importante por mortalidad cardiovascular o de todas las causas o reingreso cardiovascular. Tiene un grave riesgo en comparación con otros pacientes. Se limitó un periodo de posmiocarditis temprano entre 29% frente a 5%, y en pacientes con patología de tumores sólidos hematológicos, la rápida evolución de miocarditis es imperativo el manejo por cardiología de ese paciente a mediano y largo plazo. Entonces vemos que hay una injuria vascular que puede producir fibrilación y vasculitis, hay arritmias, vamos a ver puntualmente que este tipo de moléculas produce en los pacientes mayor riesgo de alteraciones cardiovasculares y alteraciones arrítmicas en los pacientes, especialmente bloqueos de rama. Por ejemplo, esta semana vimos una paciente que llegó a consulta, muy puntualmente uno cuando tiene una charla le aparece el paciente para la charla, y eso es lo bueno, ¿no? Entonces, una paciente que tenía checkpoint inhibidores, consultó a la clínica por bradicardia extrema y extrasístoles de alta carga, y básicamente lo que dijimos, bueno, hagámosle un seguimiento a la paciente, no está colapsada, no está muy enferma, pero hay que descartar que tenga una miocarditis aguda relacionada a la quimioterapia. Enfermedad pericárdica, hay síndrome de seno enfermo, los pacientes se pueden bloquear, y vamos a ver más adelante por qué se bloquean, y daño miocárdico y esto es lo más peligroso, miocarditis fulminante, que es lo importante aquí. Hay disfunción diastólica importante o tacopsuo en el paciente. Entonces vemos que hay un fenómeno inflamatorio y está relacionado con la sobreexpresión de estas moléculas a nivel del miocardio. Desde el punto de vista clasificatorio vemos que también esos pacientes se han hecho clasificaciones crónicamente y que van desde graves, no graves o negativas del punto de vista de las guías de la Sociedad Europea, la Sociedad Americana de Cardiología. Pueden presentarse síntomas no específicos, como por ejemplo la paciente que vino a la consulta que vemos ahorita, estaba con mareo, algo de fatiga y había tenido como un desmayito chiquito. Y evaluaron y tenía arritmias de alta carga con extrasístoles frecuentes. Pueden tener dolor torácico, edema pulmonar, signos de falla cardíaca y potencialmente síntomas enmascarados desde el punto de vista no cardíaco. El paciente tiene otros síntomas y cuando vamos a ver tiene probablemente una patología cardiovascular interpuesta o una miocarditis aguda interpuesta. El impacto pues depende de la gravedad del síntoma, entonces básicamente si tengo miocarditis tengo que correr ese paciente y tratar de identificar, porque esto es un factor muy importante de alta mortalidad en el paciente. Y esto es una correlación interesante cuando el paciente tiene tipos de sintomatología relacionada a síntomas miasteniformes, como si tuviera miastenia gravis en el paciente o miositis. La presencia de esta correlación entre miastenia o fatigabilidad muscular en el paciente específicamente, alteramiento del patrón vulvar, alteramiento de falla respiratoria, miositis, miopatía, mialgia, fatigabilidad muscular, alteración de músculos proximales, y la presencia de esta correlación es extremadamente rara, pero tiene una mortalidad tan alta como el 57%. Es decir, si yo tengo esta correlación de miositis y miocarditis, ese paciente está fregado, tiene mayor mortalidad que otro grupo de pacientes. Entonces a esto hay que ponerle ojo.
Y vemos que en este artículo muy interesante del doctor Itzhaki, del 2023, muestra que en un grupo de pacientes donde se evaluó la presencia en un seguimiento de un año, pacientes con sospecha de miocarditis, 69% tratados con esteroides, se estratificaron a miocarditis severa, no severa o casos negativos, un 28 pacientes de los 160. La mortalidad en pacientes con severa fue 6.52 frente a no severa, de riesgo de mortalidad estadísticamente negativo. La mortalidad por otros grupos o en otro grupo de pacientes, 0.74, y a la presencia del paciente, comparado con no severa, fue negativo, y los negativos fueron similares a los no severos, pero la mortalidad es alta por hospitalización y alteraciones importantes de la función ventricular en todos los grupos de pacientes, así que los pacientes se mueren claramente más por su daño miocárdico específico. ¿Qué vemos en el paciente también cuando vemos la clasificación? Entonces, para poder yo decir y hacer el diagnóstico, tengo que clasificarlo adecuadamente. Entonces, puedo decir, el paciente tiene cambios histopatológicos, tiene troponínas elevadas, debe haber unos criterios mayores como son del punto de vista histológico y criterios imagenológicos, una resonancia que muestre que tiene factores positivos, vamos a ver el criterio de Ley-Lewis, criterios menores como son fatiga, mialgia, dolor torácico, diplopía, tosis, o sea, síntomas miasteniformes, o sea, que un paciente que tenga nivolumab, ipilimumab, algún medicamento de estos y que llegue con síntomas miasteniformes, póngale cuidado porque hay que descartar esto. Si tiene una arritmia, igualmente, una arritmia ventricular, como el caso de esta paciente, arritmias de alta carga o bloqueos intermitentes o bloqueo sinusal, póngale cuidado, miositis, miopatía, miastenia, o que sea sugestia en la resonancia, como criterios menores, o una resonancia cardíaca indique que tiene claramente miocarditis. Severidad también, que puede ser fulminante, que tenga inestabilidad hemodinámica, que esté choqueado, que esté colapsado, que tenga inestabilidad específicamente, que tenga alteraciones de la ventilación, tenga un bloqueo de alto grado o tenga arritmia ventricular de alta carga, un fenómeno no fulminante, síntomas, sintomático pero no medianamente estable, con diagnóstico incidental de falla cardíaca o disfunción ventricular y una enfermedad ligeramente severa, o que sea refractario al uso de esteroides, que no resuelve o empeora la miocarditis, también considerarlo como una miocarditis severa, es decir, desde el punto de vista clasificatorio, y una miocarditis recuperada, el paciente que completa su ciclo y recupera la función ventricular, el paciente se estabiliza, las enzimas se estabilizan o recupera clínicamente los biomarcadores o la imagen cambia. Vemos que puede ir desde este punto a este punto. Un grado 1, donde el paciente asintomático tiene cambios cardíacos y anormalidades de los biomarcadores, puede tenerla, y el electrocardiograma tiene síntomas leves de los biomarcadores y electrocardiograma, o tiene cambios en el ecocardiograma, o grado 4 severo o amenazador de la vida, ¿listo? Y tiene una patología amenazadora de la vida como la grado 4 severa o muy severa. Entonces, hay factores muy importantes que son mujer, mayores de 75 años, presenta diabetes, obesidad, enfermedad preexistente o patología cardiovascular que implica un evento en el paciente. Entonces, yo tengo que hacer, como hablábamos previamente, si tengo bajo riesgo o alto riesgo de la terapia oncológica, y tengo que planear mi paciente una vez comience. Si es de bajo riesgo, un eco, un electro, troponinas y ProBNP, pero si tengo alto riesgo, troponinas, ProBNP o medir enzimas musculares pensando que no haga una miopatía o una miositis. En el ciclo 2, 3 y 4, solo electro y troponinas, como vemos acá, y anticuerpos anti-ACH, receptores de ACH, acetilcolina, para hablar si tiene una miastenia en el paciente, electro y troponinas, y vamos haciendo esta secuencia de acuerdo al riesgo del paciente durante las quimioterapias. Eso es muy importante. Y ya vemos que cuando tiene miositis y miocarditis, ese paciente está fregado y tiene más riesgo de mortalidad. ¿Cuál es el rol de las imágenes del paciente? Están meco en inglés, qué pena. Yo a veces cuando estoy haciendo las dejo así y bueno, se me olvidó hacer esta. El eco es muy importante en el paciente y básicamente evaluar bien la presencia de imágenes como la resonancia del paciente. El stain longitudinal, como hablamos en la conferencia previa, es fundamental en la evaluación del paciente y en evaluar bien el stain longitudinal, el eco y la resonancia son la piedra angular de las imágenes del paciente con esto. Aquí vemos una serie de elementos como el electrocardiograma del paciente. Usted con solo electro puede decir que ese paciente tiene algún tipo de compromiso o tiene algún tipo de riesgo para miocardiopatía relacionada con esto. Aquí vemos un electropes que muestra unas alteraciones importantes desde el punto de vista del trazo, pero entonces vemos que puede arritmia sinusal, bradicardia sinusal en esta serie de datos del paciente, arritmias atriales, arritmia ventricular, bloqueo AB. Entonces,
probablemente uno lo que ve más frecuentemente es arritmias de alta carga, bloqueos intermitentes, y uno ve bloqueo de tercer grado, bloqueo de rama izquierda de nuevo, alteraciones del segmento de T, como este caso del paciente, o síntomas o alteraciones isquémicas del electro, o sea que cualquier cosa puede pasar en ese contexto. Entonces vemos que la utilidad del biomarcador, del electro y la imagen del paciente es cruzada al momento de hacer el diagnóstico. Hay una inflamación aguda del miocardio, y esa inflamación del miocardio, por esta sobreexpresión de todas estas moléculas inflamatorias, produce arritmias ventriculares, actividad eléctrica sin pulso y bloqueo AV en el paciente, que puede progresar a falla cardíaca o muerte súbita. Es decir, el paciente puede también debutar con muerte súbita al momento del ingreso, o sea que no está descabellado al momento de evaluar el paciente. Y el estudio histológico ha demostrado que hay necrosis mediada por cardiomiocitos, por infiltración de células CD4 y CD8, como si tuviera un rechazo en un paciente que va a trasplante, es decir, se comporta muy parecido como el paciente que va a un trasplante. Vemos el patrón imagenológico en el paciente, la resonancia es fundamental aquí, en el conocimiento del paciente, en el diagnóstico. Ya vemos que del punto de vista de imagen, entonces la presencia de biomarcador, electro, resonancia, eco, es aquí la piedra angular del manejo del paciente y del diagnóstico. Entonces vemos que desde el punto de vista de imagen, una resonancia sugestiva puede hacernos el diagnóstico en el paciente. Hay unos criterios mayores y menores desde el punto de vista imagenológico. Vamos a resumir básicamente que es la presencia de edema miocárdico en el T2 mapping del paciente, injuria no isquémica en el paciente con infiltración en el T1 del paciente, con mayor volumen extracelular en el paciente, pericarditis, evidencia de difusión pericárdica o derrame pericárdico en el paciente, disfunción ventricular o anomalías de la motilidad, y en los estudios clínicos hemos visto que la presencia de estas alteraciones del paciente en el valor T1 y T2 se correlaciona más a mayor mortalidad en el MEI del paciente. Vemos que del punto de vista de las imágenes, básicamente la resonancia del eco nos da muy buena información, la resonancia con la alteración del volumen ventricular, alteraciones del estreno uterino del paciente, pero si yo tengo un eco previo que me implica o me dice que el paciente ya tiene alteración miocárdica, pues debo hacer la resonancia para confirmar esto. Muy pocas veces hacemos biopsia en el paciente, pero en el análisis histológico del paciente reflejan un infiltrado básicamente de CD4, CD8 y macrófagos, específicamente la célula miocárdica, que son los que implican o evalúan esto. Desde el punto de vista del tratamiento, entonces, ya una vez identificado el paciente, ¿qué es esto? Se usó básicamente esteroides, o sea, el paciente debe tener esteroides endovenosos para el manejo, y en el estudio de Mahmoud describen que el 86% de los pacientes que serían glucocorticoides con tropoínas elevadas y descargas de más bajas en el paciente decían esteroides a dosis alta. Esto es lo que dice el esquema. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero de todo, quitar la terapia. Entonces, aquí es, quítele el medicamento que lo está matando, así de sencillo. Si tengo una terapia que está afectando al paciente, pues toca retirarla transitoriamente. Si tengo un síndrome de overlap o tengo una falla fulminante o una periculitis vasculitis, entonces yo arrancando de edad, tengo tropoínas elevadas, no están elevadas o están aisladas, puedo seguir el paciente y reportar la farmacovigilancia. Tengo difusión ventricular, trátelo de acuerdo a las guías. Pericarditis y vasculitis, entonces prednisolona 1 miligramo por kilo oral. Pericarditis y vasculitis, prednisolona 1 miligramo por kilo oral. Hasta llegar a 10 miligramos por kilo semanal con un electro, EKG, clínica inmunotropoínas del paciente y una terapia inmunosupresora secundaria en el paciente, y considere reevaluar el paciente para inicio de terapia. No fulminante o fulminante, el paciente está en UCI, está intubado, en shock cardiogénico, muy mal, muy enfermo, entonces hay que darle metilprednisolona, un bolo de 1 gramo, eso es una megadosis, ¿no? Un bolo de 1 gramo, ¿ya? Desde una vez al día, de 3 a 5 días, o sea que son una dosis alta. Cámbielo si el paciente tiene recuperación favorable o un curso favorable, cámbielo a terapia oral 1 miligramo por día, por kilo por día, y hasta llegar a 10 miligramos de acuerdo a vigilancia de electro, tropoínas y monitoreo clínico, o una terapia de segunda línea si el paciente no tiene un curso favorable o va a otras cosas. Desde el punto de vista de manejo, entonces, evalúe muy bien el paciente, viene bien las troponinas, desde el punto de vista del algoritmo que dice la guía, este es del dato de Mahmoud, y si el paciente está con una terapia o con una sospecha, evalúa por cardiooncología o urgencias y determine si el paciente está estable o inestable, que es lo que dice la guía. Igualmente esto lo dice la guía europea última, entonces admisión a cuidado intensivo, manejo del paciente con metilprednisolona, y se recupera, pues listo, un protocolo hasta completa recuperación del paciente, y la prednisolona entre 500 a 1000, una vez al día, mínimo 3 días, hasta 5 días, ¿ya?
En conclusión, es una enfermedad poco frecuente, pero dificulta el diagnóstico a veces, porque el paciente a veces no es muy claro, y es necesario que tanto el oncólogo como el cardiólogo tengan una sospecha de toxicidad cardíaca relacionada con inhibidores de checkpoint. Es decir, hay que estar alerta de estos síntomas. Tengo cansancio, estoy con miopatía, tengo una miositis, tengo síntomas miasteniformes. Ese paciente debe evaluarse rápidamente. Eco, electro, resonancia, que es como uno debería hacer el diagnóstico y clasificarlo adecuadamente. Y en estudios que evalúan imágenes multimodales, la prueba es importante y la biopsia muy escasamente. Nosotros, créame que en 13 años o 12 años que llevamos en el ejercicio de la cardiología, biopsias miocárdicas, pocas, ¿cierto? 1 o 2, yo creo que, y eso peleando con todo el mundo para que le haga la biopsia a uno. Entonces, es muy raro, pero siempre tener la clínica por encima de los partidos, como decía mi profesor. Entonces, puede producir finalmente, cuando eso está en la guía, entonces puede producir tacopsudo, arritmia, miocarditis, pericarditis, tacopsudo, componente arenal, pituitario, páncreas, endotelio, producir embolismo. O sea, esto es de las cosas que produce más efectos. Siempre tenga muy en cuenta, diagnóstico clínico del paciente, es un síndrome clínico relacionado con criterios mayores y menores, y clasificarla adecuadamente y ver si el paciente recupera completamente al final. Muchas gracias. Bueno, a continuación vamos a seguir con el programa. Vamos a presentar al doctor Orlando Castaño, médico internista, cardiólogo del Hospital Universitario del Valle, Cardiopreven, Clínica Colsanitas, quien nos va a hablar acerca del papel de los ISGLT2 en el beneficio del papel de la falla cardíaca en pacientes con cardiotoxicidad. Esto es un tema muy importante, relevante. Orlando también está intentándose en cardiooncología, está haciendo el máster de la Sociedad Española de Cardiología, al cual los invitamos también para que se formen y se metan en los cursos de formación y seguimiento. Esto es muy interesante, hay muchos cursos en las páginas de la sociedad. Nosotros como Sociedad Colombiana de Cardiología tenemos un manual de seguimiento de pacientes y de todas estas tablitas las tenemos también nosotros en la página. Bueno, Orlando, muchas gracias. Nelson, gracias. Hola, buenos días a todos, ¿cómo han estado? Vamos a aprovechar este tiempo de 20 minutos para hablar de los beneficios de los ISGLT2 en cardiotoxicidad, y para empezar a hablar de los beneficios de los ISGLT2 les tengo que decir que aquí hay más preguntas que respuestas. Entonces, bien sabemos que la cardiotoxicidad es un amplio espectro de la enfermedad cardiovascular asociada al cáncer y que hay varios tipos de cardiotoxicidad. Podemos tener disfunción cardíaca asociada a cardiotoxicidad, problemas de enfermedad coronaria, problemas arrítmicos, prolongación del QT, entre muchas otras cosas, y básicamente lo poco que se ha estudiado de los ISGLT2 es en pacientes con disfunción cardíaca asociada a tratamiento con el cáncer. Entonces, todo esto ha empezado con observaciones, como hemos podido ver a lo largo del tiempo. Los ISGLT2 van a reducir los eventos cardiovasculares en pacientes con diabetes, van a reducir eventos adversos en pacientes con insuficiencia cardíaca y van a preservar la función renal en aquellos pacientes que ya tienen disfunción renal. Y esto lo hemos visto con el DECLARE, estudio de dapaglifosina, con el EMPA-REG Outcomes con empagliflozina, lo hemos visto en el DAPA-HF y en el DAPA-CKD. Y aparte de eso, en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca hemos visto que los beneficios del bloqueo neurohormonal llega a ser tan altos como vemos aquí. Ustedes ven acá que la mortalidad cardiovascular se reduce, vemos que la hospitalización por falla cardíaca se reduce, la mortalidad por todas las causas se reduce, y usando la terapia combinada usted puede darle a su paciente hasta 15 años más de vida comparativamente con el que recibe un tratamiento convencional. Y entonces hemos visto que las observaciones en pacientes diabéticos en registros nacionales nos muestran que hay una reducción de la morbimortalidad asociada al cáncer, como lo vemos en esta gráfica acá, en aquellos pacientes diabéticos que usan inhibidores del SGLT2. Entonces, ¿cómo funcionan los ISGLT2? Y esto es una cosa bastante compleja porque al principio se vendieron como unos inhibidores de un cotransportador a nivel del túbulo proximal, y hoy en día casi que le echamos le echamos los ISGLT2 al agua. Entonces, ¿qué se han encontrado?
Hemos encontrado que reducen la absorción de glucosa y sodio a nivel del túbulo renal, disminuyen la demanda metabólica, aumentan el sodio al túbulo distal, mejoran el flujo renal, aumentan la cantidad de eritropoyetina, y todo esto a nivel cardíaco va a generar que se reduzca la activación simpática, que usted tenga una modulación del calcio intracelular, que mejore la inflamación, y todo eso junto lleva a mejoría de la función renal, aumentan los progenitores celulares vasculares, la eritropoyetina, disminuye el simpático y mejora la parte energética, sobre todo a nivel mitocondrial. En la parte mitocondrial es donde pareciera estar la respuesta de por qué los ISGLT2 funcionan, porque van a disminuir el estrés oxidativo, mejoran el importe de los ácidos grasos a nivel de la mitocondria y mejoran el funcionamiento de la mitocondria. Y ahora la pregunta es, bueno, esto es a nivel cardiovascular, a nivel renal, ¿qué vamos a hacer y qué ha pasado en cáncer? Pues como les decía, esto hay más preguntas que respuestas, y todo ha nacido en estudios en animalitos, como en todo. Entonces, se han estudiado células cancerígenas de varios tipos de tumores, y en este caso a nivel de cáncer de mama, y nos dimos cuenta que por estas vías moleculares de la AMP quinasa y el mTOR, nos hemos dado cuenta que los pacientes parecieran mostrar más receptores de SGLT2 que las células tumorales que las células no tumorales, y eso lo vemos acá. Y nos dimos cuenta también que si usted da el ISGLT2 de manera crónica, en este estudio experimental 100 miligramos por kilo, vean que el tamaño tumoral es mucho menor en el paciente que recibe ISGLT2. Por otro lado, se han documentado en ratoncitos que hay una expresión funcional de SGLT2 también en el cáncer de próstata y en el cáncer de páncreas, como ven allá, y a estos ratoncitos, cuando los someten y les miden esto por PET-CT y los someten a recibir ISGLT2, ustedes ven que el tumor cambia su actividad metabólica. Y parece ser que no solo es efectivo con células del cáncer, sino que también protege contra la toxicidad directa de la doxorubicina. Ustedes ven acá, estos fueron pacientes también que fueron llevados a resonancia, y nos dimos cuenta que dándole ISGLT2, el volumen fin de sístole del ventrículo izquierdo es mucho menor en aquellos que reciben ISGLT2, y esto es importante porque cuando usted hace cardiotoxicidad asociada a terapias con el cáncer, el que se daña es el volumen fin de sístole. Se aumenta el volumen fin de sístole, usted hace remodelado del corazón y disminuye la fracción de eyección. Entonces, estos medicamentos reducen el volumen fin de sístole, mejorando la fracción de eyección. Y aparte de eso, vean lo que pasa con aquellos pacientes que reciben empagliflozina aquí en la masa ventricular y en la fibrosis del corazón también se reduce, es decir, tanto reducen tamaño tumoral, reducen toxicidad directa del medicamento, y no contentos con esto, nos han llevado a la pregunta si parece ser que sirven con adyuvancia. ¿Por qué les digo esto? Porque se han hecho estudios también en ratones que cuando se mira qué pasa con la supervivencia de los pacientes, vean lo que pasa acá, cuando usted administra dapagliflozina con paclitaxel, la supervivencia es mucho mayor comparado con cada uno solo. Entonces, esto ha llevado como a esta tablita en donde le dicen a usted que reducir la expresión de los ISGLT2 va a mejorar, va a reducir el crecimiento y la proliferación celular, va a aumentar la apoptosis de la célula tumoral y va a generar un arresto en el ciclo celular de la célula cancerígena, más los beneficios que ya les mencioné a nivel cardiovascular y renal. Entonces vamos ahora sí, después de todo esto, a la parte práctica, y nos vamos a centrar cuáles son primero los factores de riesgo que uno debe mirar cuando el paciente va a hacer cardiotoxicidad. Y obviamente, como ustedes ven aquí, a mayor edad tiene más riesgo. Si usted tiene factores de riesgo cardiovasculares mal controlados, pues tiene más riesgo, y como ven en la parte de abajo, varios medicamentos pueden tener beneficios en la reducción de la cardiotoxicidad. Y vamos a definir qué es cardiotoxicidad, o como la llaman ahora, disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento para cáncer. Entonces, esto se ha dividido en la última guía de cardiooncología en dos, en los sintomáticos y en los asintomáticos, y como ustedes pueden ver, esto es importante, aquel paciente genera una disfunción asociada al tratamiento con cáncer cuando hay una reducción de más del 15% del strain, o cuando hay biomarcadores cardíacos positivos, eso es leve. Moderado es que usted haga FEBI entre 40 o 49 sola, o
si usted reduce la FEBI menos de 10 puntos, pero tiene cambios en los biomarcadores y en el strain, también entró en disfunción cardíaca. Y la grave es cuando usted baja por debajo del 40%. Y la sintomática, como ven ahí, es obviamente que tiene síntomas independientemente de todo lo demás. Entonces nos vamos a hacer 4 preguntas para saber qué hacer con los ISGLT2 y cáncer, y es: ¿se inician cuando se diagnostica el cáncer o se inician durante la quimioterapia sin evidencia de cardiotoxicidad o se inician con cardiotoxicidad subclínica, que es la que les mostré que se llamaba disfunción cardíaca leve, o se inician cuando existe ya insuficiencia cardíaca? Entonces, ¿se inician cuando se diagnostica el cáncer? La respuesta a esto simplemente está en estudios observacionales, apenas está corriendo un ensayo clínico que todavía no ha salido, y estos estudios observacionales que ustedes pueden ver aquí, estos son casos y controles, ustedes ven que la selección de pacientes son más o menos de 3.000 pacientes con diabetes y cáncer que han sido tratados con antraciclinas, y solo encontramos 32 casos de pacientes que sean tratados con ISGLT2 y fueran diabéticos, y lo comparamos con 96 casos. Y si ustedes ven acá el resultado de esto, vemos que reduce mucho más el desenlace primario, que es todo esto, que es un compuesto de falla cardíaca, hospitalización por falla cardíaca, nueva miocardiopatía, arritmias clínicamente relevantes e incidencia de insuficiencia cardíaca. Entonces, para nuestra primera pregunta, ¿se inician cuando se diagnostica cáncer? La respuesta es: si usted es diabético y va a empezar tratamiento con cáncer, dele ISGLT2. Este es otro estudio observacional en el que cogieron también pacientes que usaron antraciclinas, 20.000 pacientes, solo incluyeron 933 pacientes, de los cuales solo 99 habían sido expuestos a ISGLT2 versus 834, y en este estudio vemos que lo único que sirve es disminución de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Entonces, nuevamente, estos eran pacientes diabéticos que habían sido tratados con antraciclinas. Para la segunda pregunta, ¿se inicia antes o durante quimioterapia sin evidencia de cardiotoxicidad? Probablemente, a menos que usted no sea diabético o que tenga insuficiencia cardíaca, no hay evidencia hasta hoy en día para yo decirle si va a recibir tratamiento para el cáncer o tiene cáncer, utilice ISGLT2. Para la tercera pregunta, ¿se inicia con cardiotoxicidad subclínica, que es la reducción del strain sin reducción de la fracción de eyección, o con biomarcadores positivos? La respuesta a esto es: no se sabe. Esto es la última guía de cardiooncología, y si ustedes ven acá, les dije, esto es la cardiotoxicidad sintomática leve, que es la que reduce el strain o tiene biomarcadores positivos, que es la llamada cardiotoxicidad subclínica, en donde usted ve que si el strain está por encima de más del 15%, cambio del strain por encima del 15%, la recomendación es 2A para iniciar IECARA2 o beta bloqueadores, y en ningún momento se mencionan los ISGLT2. Y cuando se aumenta el péptido natriurético, la recomendación es 2B. Entonces, como pueden ver, ni la gente que más sabe de esto sabe qué hacer con los ISGLT2 en pacientes con cardiotoxicidad subclínica, en donde hay algún grado de evidencia con otros tipos de medicamentos, a lo que llamamos cardioprotección. Esto era en pacientes que van a recibir antraciclinas, y esto es en pacientes que van a recibir los anti-HER2 como el trastuzumab o el pertuzumab, que son medicamentos muy usados en cáncer de mama y en cáncer gástrico también, cuando se expresan estos receptores. Y vean que acá nuevamente la recomendación es 2A y en ningún momento se mencionan los ISGLT2. Se inicia cuando existe insuficiencia cardíaca. Esto, a pesar de que sabemos que los estudios no han aclarado muy bien la etiología de la insuficiencia cardíaca, con FEBI reducida ya sabemos que sí se deben iniciar, y esto es una observación reciente, salió este año, acerca del uso del ISGLT2 en pacientes que han hecho disfunción cardíaca asociada al cáncer, y como ustedes pueden ver, disminuyen la insuficiencia cardíaca aguda, la mortalidad por todas las causas, desenlaces secundarios también todos están a favor de usar el ISGLT2. Entonces, como conclusión de todo esto que les acabo de decir, en que hay más preguntas que respuestas, esto es lo que se debe saber. Si usted tiene un paciente con cáncer, busque los criterios de elegibilidad que les dije: falla cardíaca sintomático o fracción de eyección por debajo del 40-50%, o que sea un paciente diabético y que va a recibir cáncer. Ellos mencionan pacientes diabéticos de alto riesgo, que son aquellos que tienen un factor de riesgo cardiovascular adicional, que han hecho disfunción sistólica, que tienen más de 65 años. Y usted comparte la decisión con el oncólogo teniendo en cuenta
en quién no se debe usar, en pacientes que tienen cáncer de vejiga, en historia de pacientes que hayan hecho cetoacidosis con disfunción renal severa, en diabéticos tipo 1, o que estén en embarazados o en infecciones agudas, y teniendo en cuenta los efectos adversos que pueden presentar su paciente para así usted lograr reducción de muerte por falla cardíaca, reducción de hospitalizaciones por falla cardíaca y reducción de eventos cardiovasculares. Gracias. Bueno, muchas gracias al doctor por la excelente conferencia. Aprovechamos aquí en redes, nos están haciendo 2 preguntas. Esta iría para el doctor. Nos dicen: hola, respetuosamente, ¿qué tanto valor como cardio y nefroprotectores ante los inhibidores de los checkpoint pueden ser los ISGLT2 en etapas iniciales de cambios de biomarcadores o imagenológicos o de strain? Bueno, acabamos de hablar de eso, entonces sería para cualquiera de los dos. ¿Tenemos alguna evidencia con ISGLT2 en cardiotoxicidad por inhibidores de punto de control inmunitario? ¿Qué tenemos a la fecha? Biomarcadores, afecta al strain y biomarcadores, troponina, BNP. Digamos que, como les acabo de mencionar, los inhibidores del SGLT2, la evidencia que tenemos es muy poca, y muchas veces lo que hacemos es extrapolar lo que hemos encontrado de pacientes que no tienen enfermedad oncológica, lo extrapolamos a que en SCID sí tienen enfermedad oncológica. No conozco ningún estudio realmente que haya evaluado si disminuyen la toxicidad por los inhibidores del checkpoint o no lo disminuyen, tampoco si tienen efectos en beneficio del strain, porque no tenemos estudios ni siquiera para pacientes que no usan este tipo de medicamentos y que usan otro tipo de quimioterapia más frecuente. Entonces, la respuesta mi respuesta sería, y mi recomendación sería: si usted tiene un paciente diabético, use el ISGLT2 si se lo va a tratar con terapia oncológica, y si hizo insuficiencia cardíaca, use también el ISGLT2. Y para comentar un poquito, es que si usted tiene un paciente que tiene patología y hizo falla cardíaca relacionada al uso de quimioterapia, pues lo que debe hacer es manejarlo tal como si fuera la guía normal de manejo de falla cardíaca. Entonces los ISGLT2 tendrían papel ahí, pero no hay estudios, como dice Orlando, puntuales para definir el uso de ellos hasta ahora. Son estudios observacionales en ratones y esas cosas que han demostrado que parecen tener un efecto importante sobre inflamación y efecto importante sobre factores pequeños de la respuesta inflamatoria y la expresión de ellos, pero no hay estudios en humanos todavía que nos digan esto, y hay cohortes pequeñas que están corriendo en este grupo de pacientes. Entonces, puntualmente, pacientes si tiene falla, lo aplicaría puntualmente, pero de resto no. Muchas gracias, doctor Orlando. Doctor Murillo, muchas gracias. La otra pregunta nos hace la doctora Juliet López. Dice: buenos días, ¿cómo sería el enfoque de este tipo de pacientes oncológicos bajo terapias que provocan cardiotoxicidad a la llegada al servicio de urgencias, aquejando, por ejemplo, síntomas de posible origen cardiovascular, para poder de algún modo diferenciar sus posibles etiologías para un adecuado tratamiento? Bueno, esta es una excelente pregunta y es parte del ejercicio que estamos haciendo el día de hoy, es evaluar muy bien el paciente desde el punto de vista clínico. Yo creo que una muy buena historia clínica al momento del servicio de urgencias, a la llegada del servicio, es fundamental. Reconocer, en la guía actual se dedica prácticamente casi una hoja completa, 2 hojas de la guía, a hablar acerca del examen físico del paciente, la evaluación física del paciente oncológico, porque recuerden que esos pacientes tienen otra cantidad de cosas. Entonces el paciente está sarcopénico, puede que esté deshidratado, que esté vomitando todo el tiempo, tenga diarrea, una cantidad de otras cosas, otros elementos que en el servicio de urgencias uno tiene que reconocer para poder manejar agudamente, pero comenzar a reconocer mis alertas y mis banderas rojas respecto a toxicidad. Entonces, básicamente, por lo menos desde el punto de vista de los inhibidores, de los checkpoint inhibidores, hablaban de que el paciente puede tener miastenia o puede tener fatigabilidad muscular, pero si usted, el paciente, tiene 1 de potasio, tiene fósforo bajísimo, pues hombre, esto se puede confundir. Entonces lo importante es, un buen elemento es una muy buena historia clínica dirigida. Segundo, hacer el panel completo de todos los laboratorios que incluyen electrolitos, gases arteriales,
ProNP, troponina del paciente, una placa de tórax en el paciente, ecocardiograma, por lo menos desde el punto de vista básico, en lo que entendemos el paciente con riesgo de toxicidad, y siempre, siempre, siempre preguntar qué está tomando el paciente. Créame que, y la guía es muy clara en eso, si usted toma la terapia, por ejemplo, BEF inhibidores, entonces usted tiene más riesgo de hipertensión, si tiene inhibidores de checkpoint inhibidores, más riesgo de arritmias o más riesgo de miocarditis, los inhibidores, los TKI, pueden tener más riesgo de arritmias o prolongación del QT, entonces siempre tengo que evaluar, incluso hay unas guías que hablan de how to, o sea, cómo hacer o qué hacer con el paciente. Entonces, en esas guías dice, evalúe muy bien al paciente, vea si tiene un trastorno hidroelectrolítico puntualmente y corrija el trastorno y verifique si una vez corregido el trastorno persiste la alteración cardiovascular o eléctrica del paciente en ese punto. Entonces yo tengo que hacer una muy buena análisis del paciente y de acuerdo a lo que reciba, orientar el paciente hacia la toxicidad A, B o C, porque en eso es claro la guía. Si usted tiene antracíclicos, la toxicidad más alta es esta. Si tiene BEC, es esta. Si tiene TKI, es esta. Si tiene checkpoint inhibidores, es esta. Entonces, yo tengo que ser muy… O sea, ese es el punto de entrada, yo creo, del servicio de urgencias y el ejercicio diario de uno como médico de urgencias o internista o médico del servicio o urgentólogo, evaluar al paciente qué está tomando y, y qué me trae el paciente el día de hoy puntualmente. Bueno. Gracias, doctor Murillo. Aquí también hay otra cosa para comentar con esos pacientes de urgencias y es si el paciente tiene un evento adverso cardiovascular o tiene una patología cardiovascular ya diagnosticada, tratémoslo como las guías. Por favor, tratemos de no sacar estos pacientes porque esto es un problema. Por ejemplo, en infarto agudo de miocardio se han demostrado en varios estudios que cuando el paciente dice tengo cáncer, este paciente se demora más en recibir la atención necesaria y que sabemos que salva vidas en cualquier paciente. Importante en el paciente con cáncer tratar de, en caso de infarto, evaluar para una estrategia invasiva, evaluar si el paciente tiene un pronóstico de vida mayor de 6 meses. Si el paciente tiene un pronóstico de vida mayor de 6 meses, hágale, idealmente trátelo como cualquier otro paciente, conociendo pues que tenemos algunos efectos adversos de los medicamentos, que por ejemplo nos puede producir trombocitopenia y nos limitaría en algunas ocasiones el uso de antiagregación plaquetaria con plaquetas por debajo de 50.000 en algunos casos, como prasugrel y ticagrelor, o aspirina con plaquetas por debajo de 10.000. Pero en general, si nosotros tenemos un paciente con cáncer y llega con una patología aguda al servicio de urgencias, metámoslo dentro de las guías de la patología que tenemos. Eso es lo ideal porque con estos pacientes a veces nos demoramos mucho y tenemos pues consecuencias ya que no podemos tratar más adelante. Muchas gracias, entonces los invitamos a un receso, tenemos 20 minutos, estamos cumpliendo con los tiempos. Muchísimas gracias a los expositores, muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando, tenemos un descanso, 20 minutos y reiniciamos.